compartir parte de mi experiencia laboral respecto a manejo de conflictos en tiempos de crisis. Un contexto político en el que estamos viviendo actualmente creo que amerita hacer una reflexión respecto a este tema, porque en la administración pública y en la gestión pública a veces nos concentramos mucho en los procedimientos administrativos, nos concentramos en la parte técnica de los documentos de gestión, y cuando se trata sobre todo de proyectos de inversión pública, por ejemplo, nos centramos mucho en la parte técnica de los documentos, de los informes y de los proyectos, y descuidamos un poco la parte social, ¿no? Y entonces eso ha sido el devenir de estos últimos años, de acrecentarse más el escenario de conflictividad. A veces desde la parte técnica creemos que basta con cumplir algunos criterios técnicos o algunas normas que establece el propio Estado, pero descuidamos la parte humana. Entonces yo quería compartir un poco una experiencia con un encuentro internacional de rectores que se desarrolló en México hace años atrás, donde se concentraron varios rectores de varias universidades de América Latina y Europa, y en el que hacían algunas reflexiones respecto a cuáles serían las carreras futuras que a futuro tendrían una tendencia a desaparecer, ¿no? Por ejemplo, la UNAM, que es la Universidad Autónoma de México, que es una universidad como la San Marcos de acá de Lima, tiene un enfoque más social, digamos, trabajo social y un análisis crítico del trabajo social. Y también estaba el TEC de Monterrey, que es una universidad eminentemente técnica, sería algo así como la UNI de Lima, más o menos, ¿no? Un equivalente. Entonces, la UNAM decía de que, el rector de la UNAM decía de que los próximos, o las carreras que menos interés tienen en los últimos años, son las carreras de sociología, de antropología, ¿no? Entonces ellos decían que en un futuro inmediato esas carreras iban a desaparecer de la universidad porque ya no tenía postulantes y creían que no veían necesario tener estas carreras, ¿no? Y por el contrario, el rector del TEC de Monterrey, una universidad eminentemente técnica, decía que no, más si ellos querían desecharse de la carrera de antropología, sociología o de áreas sociales, ellos lo iban a implementar dentro de la universidad como una carrera obligatoria, porque consideraban que ellos, si bien es cierto, así como la UNI también dice, ellos están formando ingenieros técnicos de alta calidad profesional, pero estos profesionales carecen de sentido humano, carecen de una lectura, de la comprensión del otro ser humano, porque finalmente toda acción que se desarrolla desde una empresa privada, desde el Estado, desde cualquier espacio, siempre tiene que ver con la persona. No se hace en función a satisfacer necesidades de una institución o de algo que no esté vinculado al ser humano. Entonces, por lo tanto, estos proyectos tienen que tener un alto contenido de una mirada humana en los proyectos que se van a intervenir. Esa es la razón por la que en el Perú también en los últimos años, ustedes perfectamente saben, que ya se ha incorporado la obligatoriedad de que los proyectos de inversión pública tienen que tener necesariamente gestores sociales, acompañantes sociales, ¿no? Sin embargo, esto todavía está siendo muy ninguneado todavía en los proyectos. Yo soy testigo personalmente de varios proyectos que los contratan porque la ley dice que tiene que contratarlo, porque así dice Servir, que que se llama InvierteP, dentro de la rama dentro del proceso de inversión pública, tiene que considerar análisis social de los proyectos. Pero bueno, lo hacen por cumplir, pero realmente le dan el valor al trabajo de este profesional. Ahí tenemos un serio problema en la actualidad. Entonces, sin antes eso, quería hacer una pequeña introducción, pero yo quería comentarles por hacer un análisis de contexto respecto a de por qué se dan los conflictos. Sobre todo este conflicto que estamos viviendo el día de hoy, creo que amerita hacer una revisión. Y con esto quiero un poco volver a los años 80, en el primer gobierno de Alan García,
donde la crisis económica en el mundo se acrecentó. Ustedes saben que la crisis económica de los 80 afectó seriamente a varios países de América Latina, ¿no? Y obviamente Perú no estuvo exento de eso, y esa es la razón por lo que se Ah, dio no, ya sé. altos índices de inflación en esa época. ¿Por qué? Porque no, la economía de los países supuestamente estaban inadecuadamente manejadas, ¿no? Y entonces ahí, en el año 89, aparece el Consenso de Washington, ustedes perfectamente saben de esta historia, y ¿qué te decía? O sea, ante la crisis económica de los países, ¿qué te decía? Que las 10 recetas del Consenso de Washington. Tienes que aplicar una disciplina presupuestal de los gobiernos, que no puedes gastar más allá de lo que generas ingresos, reorientar el gasto gubernamental a áreas de educación y salud. Solo dedícate como Estado a invertir en educación y salud. Olvídate del sector vivienda, olvídate del sector agricultura, olvídate del sector industria, olvídate de todo. No inviertas en esas áreas, solo dedícate a invertir en el sector de educación y salud, porque las otras áreas lo van a hacer la inversión privada, ¿no? Hay una reforma fiscal o tributaria con bases amplias, ¿no?, de contribuyentes e impuestos moderados, la desregulación financiera de tasas de interés, ¿no?, libres de acuerdo al mercado. Estamos hablando de economía libre de mercado acá en la introducción. El tipo de cambio competitivo, o sea, el Estado no puede regular el tipo de cambio, deja que el mercado se autorregule. El comercio libre entre naciones, ahí viene la idea ya de apertura de fronteras, los famosos TLCs, porque acuérdense que a partir de los 90 se negocian los famosos TLCs a nivel mundial, y la apertura libre del mercado, ¿no? La apertura de inversiones extranjeras directas, ahí tenemos los famosos contratos ley, que la Constitución del 93 se rige en función a esto, la privatización de empresas públicas. Entonces, esa es la razón porque a raíz de esta receta, que acuérdense que antes el Perú tenía empresas públicas, Petroperú, Enafer Perú, Entel Perú, todas las empresas, ¿no? Entonces, y eso con Fujimori, ¿qué es lo que hace? Empieza a vender todas estas empresas públicas, se privatizan, y a partir de ese entonces el Perú solo se dedica digamos, a enfocarse en temas de educación y salud, ¿no? La desregulación de los mercados, no puedes regular, o sea, no puedes poner precio a los mercados, deja que el mercado se ponga precio, y la seguridad de los derechos de propiedad, ¿no? Y acá también tiene estos famosos contratos ley, ¿no? Entonces, bajo este contexto, después de la crisis económica de los 80 y bajo la receta del Consenso de Washington, se crea la Constitución del 1993. Entonces, digamos, dirán, ¿por qué ahora la gente está saliendo a protestar a las calles? ¿Por qué hay esta insatisfacción respecto al desarrollo económico? Que no hay esta vinculación entre desarrollo económico y beneficios que llega a la población. Entonces, es importante conocer este contexto, hacer un repaso. Y uno de los temas importantes, ¿por qué Perú, digamos, hace poco escuché lo que decía Philly Butters, ¿no? O sea, Perú es un Dubái, ¿no? O debería ser tipo Dubái. Si Dubái tiene petróleo y es el país que conocemos como es, ¿y por qué Perú no puede ser un Dubái? ¿Por qué? Por ejemplo, nosotros somos de las 117 zonas de vida de planeta, en el Perú tenemos 84. Somos segundo lugar en diversidad de aves, quinto lugar en especies de mamíferos, quinto lugar en especies de reptiles, cuarto lugar en especies de anfibios, primer lugar en especies de peces, octavo lugar en especies de plantas, primer lugar en especies de mariposas. Nos albergamos al 10% del total de orquídeas del mundo. Solo estamos hablando en tema de diversidad, y que ni qué hablar del sector minero. Entonces nosotros tenemos una potencia de reservas mineras, sector minero y hidrocarburo, inmenso. El litio, que tenemos una reserva de litio más grande del mundo en la actualidad. Entonces, ¿por qué, si tenemos tanta riqueza, por qué eso no se refleja en el bienestar de la población? Entonces, por ejemplo, si hablamos de ranking en el mundial, el Perú, ¿cómo está ubicado? En temas de exportaciones de oro, primer lugar en Latinoamérica y octavo lugar en el mundo. En cobre somos segundo lugar en el mundo, segundo lugar en Latinoamérica. Plata, igual, zinc, plomo, estaño. Tenemos, según una reserva, ocupamos los primeros lugares en exportación en minerales, materia prima. Pero eso no se refleja en desarrollo social, no se refleja en beneficios de la población. Entonces, estas cifras son los que, digamos,
enardecen el sentimiento de muchos de nuestros pobladores a nivel nacional. Y probablemente estas sean las causas de las protestas que estamos viendo el día de hoy. Personalmente considero, y como muchos otros que hacen lectura política de la situación social de los conflictos, la movilización de las personas no está centrada por la libertad de Castillo o porque se libera Castillo o pobrecito Castillo, no. O sea, aquí hay un sentimiento mucho más allá que trasciende a eso, a la personificación de un solo actor, sino que hay un sentimiento colectivo de que este Estado durante los últimos años no ha servido para beneficiar o para satisfacer necesidades a la población de manera directa, ¿no? Entonces, por ejemplo, en temas de reservas probadas y probables que tenemos en el mundo, esta es información del Ministerio de Energía y Minas, en cobre somos la segunda reserva más grande de Latinoamérica, del mundo igual, segundo lugar. En oro somos el primero en Latinoamérica, en el mundo somos el quinto, en zinc, en plata, en plomo, en estaño, molibdeno. ¿Se dan cuenta? Entonces, eso es la riqueza, el potencial que tenemos como país. Entonces, ahora nosotros como gestores públicos, como administradores, que estamos en la administración pública, en la gestión pública, o sea, tenemos que enfocar a cómo este potencial que tenemos como país, revertir para que esto llegue realmente a satisfacer, a cubrir necesidades básicas de la población en general. ¿Y cuáles son nuestros principales mercados de exportación de estos productos a nivel mundial? Por ejemplo, quien ocupa el primer lugar destino de exportación es China. El 42% de nuestros minerales, materia prima, se va a China. Después está Canadá, Estados Unidos, Suiza, Corea del Sur, Japón, India, ¿no? Ahora iba desapareciendo Brasil. Aunque en los últimos años en la pandemia, nuestro primer mercado, digamos, el mercado de exportación hacia Brasil ha crecido inmensamente. Entonces, estos son nuestros destinos de exportación. Entonces, por eso se darán cuenta que muchas empresas chinas están operando el día de hoy en el mercado nacional, en territorio nacional. Hay una competencia, digamos, de inversiones entre China y Estados Unidos, porque justamente estos países son quienes son nuestros destinos de exportaciones de nuestros productos minerales. Entonces, básicamente minerales, la mayoría. Entonces, por eso es que Perú está en una, digamos, en una presión de ambas potencias económicas a nivel mundial, entre China, Estados Unidos y Canadá. Entonces, también este escenario de exportaciones genera preocupación respecto a las expectativas de ocupación territorial, ¿no? Aquí tenemos un mapa de concesiones mineras, donde dice que el 14.7% del territorio nacional está concesionado para actividades mineras. Una cosa es concesionado y otra cosa es que esté realmente en actividad real, concreta. Eso lo vamos a ver un cuadro más adelante. Pero si nosotros vemos la mancha marrón de todo el mapa, vemos cómo todo el territorio nacional, la parte andina y costera, está, digamos, tiene expectativa de de que en algún momento podría desarrollar una actividad en el tema de minería, ¿no? Y al otro costado tenemos contratos de lotes petroleros, son cuadrados que están básicamente centrados en la parte de la Amazonía y en la faja costera, ¿no? En la parte de mar, en alta mar. Entonces, en la parte andina tenemos bastante, digamos, expectativa de desarrollo de actividades mineras en la parte andina y costa, en lotes petroleros, en la parte amazónica y en la vertiente del Pacífico, ¿no? Entonces, ahora, tenemos otras actividades que son concesiones forestales, que también ven unas cuadrículas que están en la parte amazónica, que también si nosotros trasladamos con los mapas de concesiones petroleras, en cierta forma también tienen alguna competencia respecto a ocupación territorial, ¿no? Y después tenemos áreas naturales protegidas, que también tienes estas manchas que ven de colores, que también el Perú, bajo legislación, también tiene áreas naturales protegidas, y que también tiene expectativa en este caso ya son áreas reales que están ya siendo protegidas, ¿no? Entonces, y el otro tema, tenemos el tema de deforestación. Estas son actividades ilegales, ¿no? Entonces, en la otra parte tenemos toda esta mancha roja, pequeñita, minuda, en la parte amazónica, cómo va avanzando la deforestación por encima de las concesiones petroleras, por encima de las concesiones mineras o por encima de áreas naturales protegidas, incluso están desarrollándose estas actividades
económicas ilícitas, ¿no? Al igual que la minería ilegal e informal. Toda esta mancha roja que vemos, intensa, no es actividad formal, es informal. Entonces, que está por encima de las concesiones, digamos, mineras, por encima de los contratos petroleros, dentro de las áreas naturales protegidas. Entonces, tenemos un cruce, una competencia de ocupación territorial por aprovechamiento de recursos naturales, ¿no? En el Perú. Obviamente, entonces, todo esto, ¿qué cosa genera? Conflictos. Conflictos de ocupación territorial, conflictos de aprovechamiento, de la oportunidad de aprovechamiento por parte de quienes invierten en estas actividades. Por lo tanto, eso te genera conflictos. Ese es un tema, un conflicto que tenemos respecto a ocupación territorial, que eso es, digamos, la madre del cordero hoy por hoy, ¿no? Ustedes ven Madre de Dios, toda la minería que está ocupando, está arrasando. No le interesa la minería ilegal si es una zona ocupada por una comunidad nativa, si es una zona que tiene concesión forestal, contratos forestales, no le interesa, simplemente arrasa, ¿no? Y entonces eso genera conflictos, ¿no? Y tenemos otro problema respecto al acceso a recursos hídricos, ¿no? Ese es un problema Ajá. crítico que tenemos en la actualidad a nivel nacional. Ajá. ¿Sí alguien quería intervenir? Ya. Entonces, lo que decía, por ejemplo, nosotros tenemos del 100% de la disponibilidad hídrica a nivel nacional. Por ejemplo, la vertiente del Pacífico es el que tiene el 1.5. ¿Y quién está en la vertiente del Pacífico? Está toda la ciudad costera y todas las actividades agrícolas a gran escala, ¿no? Entonces, tienes toda la cadena de actividad agrícola en el norte, Piura, toda esta zona, en el sur, en Ica, en todas estas zonas que tienes grandes extensiones de actividad de exportación, sobre todo, ni siquiera es para consumo nacional, y es la zona donde tiene el 1.5% de la disponibilidad hídrica, ¿no? El Atlántico, que es obviamente hacia la Amazonía, el 98.2%, ¿no? Entonces, el Titicaca, el 0.3%. Esas son las tres vertientes que tenemos en el Perú. Pero se dan cuenta dónde está la mayor, digamos, presión de acceso a agua en la parte costera y donde la población está incrementándose y además que está compitiendo con actividades agrícolas a gran escala, ¿no? Entonces, ahora, si nosotros hacemos una mirada, ¿cuáles son los sectores que usan mayor cantidad de agua? Nos vamos a dar cuenta, por ejemplo, que el sector agricultura utiliza el 89.05% de la cantidad disponible de agua que tenemos en el país. Tenemos el sector industrial, el 0.56. La población utiliza casi el 9.5 o 10% del agua disponible que tenemos. El sector minero utiliza 0.99, casi un 0.1%, casi 1% más o menos. Entonces, acá se dan cuenta que la agricultura es el sector que utiliza la mayor cantidad de agua disponible que tenemos. ¿Y dónde está la mayor cantidad de agua de agricultura? Pues en la parte costera, porque se desarrolla a gran escala, porque la agricultura, digamos, artesanal que se desarrolla en las regiones, digamos, es de menos intensidad, ¿no? En tanto de expansión territorial. Entonces, ahí tenemos un problema bastante crítico respecto al uso de agua, ¿no? Entonces, el otro tema que quiero comentarles, que genera conflictos también, son los accesos a los recursos naturales, uso del territorio, por ejemplo, para el sector minero. Lo que decíamos era que el 14 punto tantos por ciento del territorio nacional está concesionado para actividades mineras. Pero si nosotros hacemos una revisión real, solo el 1.37% del territorio está actualmente con alguna actividad minera. O sea, eso 14% del territorio nacional concesionado es en mesa, en escritorio, ¿no? Pero no tiene actividad efectiva. Entonces, solo el 1.337% del territorio nacional tiene una actividad efectiva, lo que implica que todo el potencial que tenemos como país para poder desarrollar en los próximos años, ¿no? Entonces, más la cantidad de reservas que hemos mencionado, las áreas donde están concesionadas para aprovechar a futuro estas actividades de minería, en la actualidad solo el 1.37% se está aprovechando. Entonces tenemos para muchos años, para muchas generaciones más, digamos, de poder desarrollar actividad minera, ¿no? Superficie territorial en hidrocarburos. Por ejemplo, en hidrocarburos, el 13% del 98% del territorio nacional tiene concesión, pero
extensión efectiva de trabajo de explotación, o sea, ¿cuánto es? El 0,04% del territorio nacional. O sea, es casi nada, son puntos bien pequeñitos. O sea, 0,04% del territorio nacional tiene explotación efectiva para actividades de hidrocarburos, ¿no? En superficie agrícola, entonces, ¿cuál es, digamos, acá el 30,14% es el que ocupa la actividad económica vinculada al sector agrícola? Entonces, si la minería ocupa el 0, tantos por ciento, 1,34% del territorio nacional, hidrocarburos 0,0 tantos por ciento del territorio nacional, ¿quién ocupa la mayor cantidad de territorio nacional? El sector agrícola, el 30%, ¿no? Combinado en agricultura a gran escala y combinado con agricultura, digamos, de sobrevivencia o de consumo que se da a nivel nacional, por las comunidades sobre todo. Entonces, ahora, si hacemos una comparación respecto de quién usa mayor cantidad de agua, obviamente es el sector agrícola, hemos dicho el 89% de disponibilidad hídrica que utiliza el sector agricultura, y entonces ahí tenemos un serio problema futuro, ¿no? Entonces, generación por empleo, ¿no? Por actividad. Entonces, por ejemplo, ¿quién es el sector que más empleo genera en el Perú? Es el sector agrícola. El 24%, casi el 25% de la mano de obra del plan nacional, que se llama genera la agricultura, ¿no? Y la minería, el 1,34% de el empleo que genera, ¿no? Los otros sectores, de ahí sigue los otros sectores que mayor emplea el comercio. Sabemos que todo el Perú, sobre todo en las ciudades, la mayor cantidad de personas se dedican al sector comercio, pero digamos, el sector agrícola es el sector que más empleo genera a nivel nacional. Entonces, si hablamos de impuestos de tercera categoría, el sector agrícola, agropecuario, digamos, genera renta del 0,28% de la renta de tercera categoría, o sea, impuesto real. Y la minería, digamos, el 13,11%. Otros servicios que tienen que ver con temas de... Básicamente en otros servicios está ese 48% son servidores públicos, renta, digamos, ingresos de cuarta categoría, todos ellos, ¿no? Entonces, los sueldos lo que te descuenta de tu sueldo del magisterio, todos los empleados públicos, todos ellos suman, digamos, el 48%, ¿no? Es de donde sale la mayor cantidad de plata, digamos, disponible para el Estado, ¿no? Entonces, ahora el tema de esa competencia, siempre esta eterna competencia, ¿no? Agro sí, mina no, agro sí, mina no. Entonces, los mineros también te dicen, o sea, oye, si vamos a dedicar solo a la agricultura, ¿quién va a pagar mayor cantidad de renta al Estado? ¿De dónde sale la plata? Del sector minero, te dice. El sector agrícola te dice, no, pues, oye, pero yo doy mayor mano de obra, está bien, tienes mayor mano de obra, tú también, pero el sector minero, ¿qué le dices? Le dice, oye, pero tú utilizas la mayor cantidad de agua para el sector agricultura, yo utilizo solo un mínimo porcentaje. Entonces, hay una competencia eterna entre el sector agropecuario y el sector minero, por eso lo resalto ahí con la línea de color naranja, ¿no? Entonces, y además eso son lo que tenemos hasta ahora, digamos, ¿no? Pero también el Perú tiene que desarrollarse, tiene que proyectarse. Entonces, tenemos proyectos de inversión pública a gran escala, por ejemplo, los denominados IRSA, ¿no? Y las iniciativas de integración regional sudamericana. ¿Qué es lo que se pretende esto? Por ejemplo, estos son mapas del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, ¿no? Si ustedes ven esta ramada de varios colores en mapa de América del Sur, estos son oleoductos, son mineroductos, son carreteras transoceánicas o interoceánicas, son redes de energía eléctrica, son hidrovías, ¿ya? Esos son. ¿Cuál es la tendencia? De que a futuro los políticos, digamos, de los países desean que América del Sur sea como la Unión Europea, donde todas las redes, o sea, de energía eléctrica, las redes de oleoductos estén interconectados entre todos los países. ¿Para qué? Para que tengamos todos a futuro sostenibilidad de energía a nivel nacional, a nivel latinoamericano. Esa es la tendencia, por eso que se hacen las carreteras interoceánicas hacia Madre de Dios, se hacen las grandes vías, digamos, de interconexión. ¿Se acuerdan del oleoducto trunco que se hizo en la época de Ollanta, que decían que vamos a hacer un oleoducto de Cusco hacia Puno, hacia Moquegua? No, pero era mentira, sino que esa era parte del proyecto de llevar un oleoducto, un mineroducto hacia Chile, ¿no? ¿Por qué? Porque está en el marco de este proyecto de IRSA. Entonces, esos son los conflictos que a futuro traen. Obviamente, todos estos
proyectos no se generan en el aire, pues. Se hacen en territorios de comunidades campesinas, en territorios de comunidades nativas, en predios privados. Tienen que pasar por esos predios. Entonces, al pasar, al generar impactos, al recortar ciertas áreas de estos, pues te generan conflictos. Entonces, y esos temas, digamos, son de los que eh, eh, tenemos que preocuparnos a futuro, ¿no? Como gestores sociales, como gestores públicos, perdón. Y aquí tenemos, cuando vienen estas protestas sociales, entonces se generan estas protestas sociales, ¿qué pasa? El gobierno, o sea, pues los anteriores gobiernos no tenían una estrategia de abordaje de estos conflictos, ¿no? De estos escenarios de conflictividad, y más bien, recién en el segundo gobierno de Alan García, después el tema del Baguazo, ¿se acordarán? Se toma con cierta seriedad el tema de los conflictos, ¿no? Sin embargo, ya en el 2006 se conformó una comisión multisectorial de prevención de conflictos. ¿Por qué? Porque había una sensación intensa de actividad de conflictos a nivel nacional. En ese, por ejemplo, el año 2007 se sacan decretos legislativos, el 982, 983, 988, 989. Ustedes dirán, ¿por qué si la policía, por ejemplo, protestas sociales matan, no hay ningún policía encarcelado? ¿Por qué si el ejército mata en conflictos sociales a ciudadanos, no hay ninguno procesado ni encarcelado? Más sí se procesa, digamos, o se encarcela son a civiles y no a militares y a policías, porque están amparados por estos decretos legislativos. Entonces, ¿qué es lo que establece estos decretos legislativos? Por ejemplo, modifica el artículo 200 del Código Penal, que establece de la posibilidad de sancionar con inhabilitaciones a funcionarios públicos con poder de decisión. Ese año, el 2007, por ejemplo, antes los movimientos, los grandes movimientos, las marchas, las movilizaciones sociales eran liderados por alcaldes, por gobernadores regionales, ¿no? Ellos son los que lideraban. Pero ¿qué pasó? Sacan este decreto legislativo y entonces donde prohíben que los alcaldes o funcionarios públicos lideren movilizaciones o marchas. Y en ese contexto, en contraposición a esto, ¿qué cosas se crean? Los famosos frentes de defensa o comités de lucha se crean. Entonces ya no es el alcalde, sino un comité de lucha, un frente de defensa de la sociedad, quien empieza a liderar, ¿no? Estas movilizaciones. Además, ¿qué cosa incluye? Bajo el delito de extorsión, mediante violencia, lo que tiene que ser el tema toma de carreteras, todo eso, toma de locales, ya son considerados, están considerados dentro del, tipificados como una pena, ¿no? Adicionalmente, se modifica el artículo 20 del Código Penal, indicando que los agentes policiales o militares que provoquen lesiones o muerte en cumplimiento de su deber y uso de sus armas en forma reglamentaria están exentos de responsabilidad penal. A esto me refería cuando decía por qué no hay ningún policía, digamos, sentenciado por cuando hay muertes en conflictos sociales, porque están amparados por este decreto, ¿no? El legislativo y la modificación del artículo 20 del Código Penal. Entonces, ¿por qué están exentos? No se les puede procesar. Se establece, ¿no?, 24 horas de delito de flagrancia. ¿Se acuerdan? Antes había delito de flagrancia, era solo 7 horas, hasta 7 horas, tú podías decir, no. Ahora es hasta 24 horas, o sea, hasta el día siguiente, después de haber cometido los delitos o acciones que consideran delictivas, te pueden detener. O sea, ya no interesa la flagrancia que estés en el sitio, en el mismo lugar donde ocurrieron los hechos, sino que pudieran al día siguiente detenerte. ¿Por qué? Porque se amplía el delito de flagrancia por 24 horas. Y además, te pueden, dice, una sala distinta del lugar de los hechos te puede ver el caso. Esto sucedió con el alcalde de Espinar, Moyohuanca. Por ejemplo, el conflicto se suscitó en Espinar, pero a él lo procesaron en Ica. Entonces, todos los meses tenía que ir a firmar a Ica. Y ya no lo procesaban solo en Espinar o en Cusco, sino hasta Ica. ¿Por qué? ¿Por qué no lo hacían eso? ¿Por qué hicieron esto? Porque decían, si lo vamos a procesar por decir en Espinar o en Cusco, en su región, la población podría ir, ¿no?, hasta esa zona a hacer marchas, movilizaciones, tomas local o actos de vandalismo, poniendo en riesgo la vida e integridad de los jueces, ¿no?, que los están procesando. Entonces dijeron, entonces mejor podemos ver este caso en cualquier sitio y de tal manera la población no puede tener acceso a acercarse hasta esa zona. Entonces, estos casos se dieron en el gobierno de Alan García. Y entonces, ¿qué pasa además? Que en 2010
producto del Baguazo. Ustedes se acordarán, el Baguazo se da el 2009, en junio del 2009, 5 de junio del 2009. El 2010 se modifica el ROC de la presidencia del Consejo de Ministros y se crea la Oficina de Gestión de Conflictos Sociales. Recién a partir de ese entonces el gobierno, o sea, empieza a tomar en seriedad, digamos, cómo se deberían abordar los conflictos, ¿no? Y el 2011 aprueban líneas de estrategia de conflictos. El 2012 se modifica el ROF, ya no era la Oficina de Gestión de Conflictos, sino era la Oficina Nacional de Diálogo y Sostenibilidad. Y el 2017 se crea el Viceministerio de Gobernanza Territorial, ¿no? Con eso la Secretaría de Gestión Social y Diálogo. Se va modificando, se van acomodando mejor la estructura del Estado, ¿no? Y además, hay ciertos ministerios que ya tienen su oficina especializada, ¿no? Está la PCM, que es el ente rector, está Energía y Minas, el Ministerio del Ambiente, el Ministerio de Educación, el Ministerio de Salud, el Ministerio de la Mujer, Poblaciones Vulnerables, el Ministerio de Defensa, tienen oficinas especializadas, digamos, para ver temas de conflictos, ¿no? Y en los gobiernos regionales, hay 4 gobiernos regionales que sí han establecido sus áreas u oficinas vinculadas a la gestión de conflictos: Piura, Puno, Arequipa y San Martín. Curiosamente, la región Apurímac no tiene como gobierno regional una oficina especializada en manejo de conflictos y siendo la región con mayor índice de conflictividad, ¿no? Entonces, no tiene un área y tampoco tiene una estrategia ni siquiera para dialogar, para ser interlocutor o para dialogar con los actores locales ni con el gobierno nacional. Entonces, ahí, digamos, hay una carencia, digamos, respecto al abordaje de conflictos, que sería importante ustedes que están en la región puedan abordarlo o proponer que se genere una oficina especializada, ¿no? Entonces, no sé, hasta aquí hay alguna pregunta que quisieran formular o seguimos. Invitamos, por favor, a los participantes. Si es que hay alguna pregunta, pueden hacerlo a través del chat. Por favor. Entonces continuamos, Erika, si es que hay algún interrogante me lo mencionas y yo paro, por favor. Voy a continuar entonces. Excelente. Bueno, entonces ya entramos un poco a teorizar respecto a conflicto social, ¿no? ¿Qué es conflicto social, no? Y esto es muy importante. A veces, ahora que todos estamos en la academia, que formamos parte somos profesionales y siempre partimos de conceptualizar temas, ¿no? Entonces, conceptualizar qué es la gestión pública. Cada uno aborda ese distinto enfoque. ¿Qué es la comunicación? ¿Qué es, digamos, el servidor público? Cada uno tiene distintos autores, digamos, generan teorías y sobre esa base desarrollan, digamos, sus propuestas respecto al tema. Es lo mismo acá, ¿no? Porque, por ejemplo, la PCM tiene un conflicto sumamente interesante que es importante que resaltarlo esto, ¿no? Es un conflicto social, es un proceso en el que 2 o más actores sociales interdependientes consideran que sus intereses se contraponen, frente a lo cual realizan acciones para hacerlos prevalecer. Por su recurrencia e intensidad, estas acciones pueden constituir una amenaza a la gobernabilidad y orden público. Ojo, mira acá, échenle ojito a estas 2 últimas palabras. Por su recurrencia e intensidad, estas acciones pueden constituir una amenaza a la gobernabilidad y orden público. Entonces, el escenario actual que estamos viviendo en el país, ¿por qué la PCM lidera? ¿Por qué este conflicto político que estamos viviendo? Porque es un conflicto político el que estamos viviendo. ¿Por qué lo lidera la PCM y los otros ministros no dicen nada? Porque el rol fundamental de la presidencia del Consejo de Ministros es velar por la gobernabilidad y orden público. O sea, lo que está haciendo el Premier es responder a esta acción que ellos han definido, dónde deben intervenir y cuál es el conflicto. Entonces, vemos por el otro lado a la Defensoría del Pueblo, que el conflicto social debe ser entendido como un proceso complejo en el cual sectores de la sociedad y el Estado y las empresas perciben que sus objetivos, intereses o valores, necesidades son contradictorios. Y esta contradicción puede, ¿no?, derivar en violencia. O sea, Defensoría del Pueblo, por su mismo rol de, digamos, ser un control constitucional, porque es un organismo constitucionalmente autónomo, la Defensoría del Pueblo, por su rol tiene que velar, digamos, que ve los conflictos de toda índole, de toda naturaleza y de todos los niveles de gobierno, ¿no? Entonces ellos pueden ver casos, por ejemplo, yo leí hace buen tiempo un reporte de la Defensoría del Pueblo que decía,
Regidores se encadenan en la puerta del templo pidiendo que el alcalde saque a la secretaria. Ya. Y eso va en reporte de Defensoría del Pueblo. ¿Y eso le interesa a la PCM, a algún ministerio? No le interesa. ¿Porque afecta a la gobernabilidad del orden público? No. Entonces no es de interés de la PCM. Entonces, se dan cuenta que es muy importante tener presente los conceptos y las definiciones que los sectores van adoptando. Ahora, por ejemplo, cuando se habla de conflicto social, socioambiental, ya es más específico, ya no es social en general, sino que es socioambiental específico enfocado a temas ambientales. Ahí tiene que ver con acceso, ¿no?, y aprovechamiento de recursos naturales, ¿no? Y básicamente aquí sectores están vinculados a agricultura, están vinculados al Ministerio del Ambiente, Ministerio de Salud, ¿no? Entonces ya son más especializados, que también tienen otra definición. ¿Por qué es importante estas definiciones? ¿Por qué? Porque a partir de eso vas a armar tus tipologías, ¿no? Otro tema que es importante, tener presente cuando estamos en un escenario de conflictividad, y sobre todo los conflictólogos siempre usan estas palabras de manera indistinta: gestión de conflictos, administración de conflictos, resolución de conflictos, transformación de conflictos, prevención de conflictos. Son cosas diferentes, no son lo mismo. O sea, uno que no conoce de estas terminologías podría decir, a la gestión de conflicto le puede decir transformación o viceversa, ¿no? O sea, cada uno tiene una categoría definida. Entonces, por lo tanto, es importante saber cuándo hablamos de gestión. Normalmente, quienes estamos en la administración pública, en la gestión pública, siempre nosotros hablamos de gestión de conflictos. Nosotros no hablamos de transformación de conflictos, no hablamos de administración. Se habla de resolución, sí, de prevención también, pero lo que más se habla es el tema de gestión. ¿Por qué? Porque los gestores públicos, ¿qué es una gestión pública? Cuando tú desarrollas una gestión pública, ¿qué cosas tienes? Tienes una institucionalidad, ¿no? Tienes un marco normativo sobre el cual te desenvuelves, tienes un presupuesto, un personal, tienes logística, ¿no?, que forma parte de la estructura de una institución. Entonces, por eso es que nosotros hablamos de gestión de conflictos. ¿Por qué? Porque tenemos una institución, nos debemos a una institución, nos debemos a normas y procedimientos del Estado. O sea, no podemos ser más allá de lo que las normas del Estado nos dicen que tenemos que hacer, ¿no? Tenemos un presupuesto sobre el cual tenemos que trabajar. O sea, nosotros no podemos ofrecer el oro y el moro cuando vamos a solucionar conflictos, ¿no? ¿Por qué? Porque el presupuesto del Estado se maneja en función de una programación multianual de inversiones, ¿no?, a un POI anual. Todo eso está enfocado a cumplir determinados objetivos a futuro, a largo plazo, ¿no? Entonces, por lo tanto, o sea, no puedo, algo que no está presupuestado, algo que no está previsto, o algo que cuyo presupuesto no esté contemplado para el presente año, se puede ofrecer, ¿no? Y obviamente hay gente que por salir del apuro, se compromete, y después van firmando actas y actas y actas, y al final nunca se cumplen. Es lo que pasó con el tema de las bambas. Hay una serie de actas que se han firmado a lo largo de estos últimos años, desde que entró en operación sobre todo. No hay. ¿Dónde está el cumplimiento de eso? ¿Por qué? Porque para salir del apuro, firman. Obviamente la gente, los que lideran las protestas sociales también, su logro máximo, he hecho firma de acta, he firmado ya. Pero de ahí a que se concrete efectivamente en territorio, en beneficio de la población y de la comunidad, no hay nada. Entonces, por eso es importante conocer de gestión pública, ¿no? Uno de los criterios, digamos, el perfil que debe tener un gestor público, un gestor de conflictos sociales, tiene necesariamente que conocer los procedimientos administrativos, la gestión pública, cómo funciona la gestión pública, ¿no? Porque si no, vas a hacer cosas más allá de lo indebido, incluso puede ser procesado posteriormente como funcionario público cuando te comprometes a cosas que están al margen de lo que te dice la ley que tienes que hacer. Por eso hablamos de gestión de conflictos, ¿no? En la administración básicamente se enfoca en manifestaciones de conflicto social, y, digamos, es lo que te sientas en una mesa de diálogo, conversas, te reúnes, vuelves a reunirte, bueno, vas trabajando ahí. El tema de resolución básicamente se enfoca en un objetivo concreto, puntual, que busca desarrollar acuerdos a mediano plazo, ¿no? Hay una escena de conflictividad, toma de local algo, yo intervengo, llego a un acuerdo, y si todos estamos de acuerdo con
con el documento firmado, automáticamente levantar. Ya, inmediatamente no necesita mayor esfuerzo, se soluciona el conflicto, ¿no? Eso es una cosa puntual, digamos. Cuando hablamos de transformación, estamos hablando de otro nivel. Estamos hablando ya cuando se enfocan a problemas estructurales, ¿no? Entonces, en temas políticos, económicos, sociales y ambientales. Acá sí va a caber un trabajo del escenario de conflictividad que estamos viviendo actualmente. ¿Por qué? Porque la crisis que estamos viviendo actualmente no es un problema ambiental, no es un problema puntual o de una zona en específico, es un problema estructural. Es una demanda estructural de temas económicos, políticos, sociales y ambientales en general. Entonces, obviamente, esto amerita una intervención integral, profunda, que tiene que reestructurarse. Probablemente después de este escenario que salgamos, no sabemos si va a realmente convocar a una consulta popular respecto a si va o no va una nueva asamblea constituyente, si una nueva constitución, o yo qué sé, porque a eso apunta la mayoría de la población que está demandando, que se está movilizando. Entonces, no sabemos si se va a cumplir, pero el saldo, o sea, el escenario que estamos viviendo con más de 60 fallecidos, con una buena cantidad de números de heridos, tanto civiles como policiales y militares, el discurso permanente de ninguneo, ¿no? De parte del Estado, de la presidenta, del premier, de descalificarlos como financiados por narcotráfico, por la minería ilegal, de decir que es el solo 1%, es no saben lo que quieren, o sea, es un ninguneo. Ese discurso es lo que hiere más a las personas a futuro. Y eso es lo que más va a demorar en sanarse. ¿Por qué? Porque se está agudizando las diferencias sociales en el país. Entonces, es como lo que siempre los psicólogos te dicen. El daño más severo que un padre puede hacer en su hogar es generar, digamos, violencia psicológica, más que la violencia física. La violencia física puede curarse, puede tratarse el dolor, puede curarse la violencia física, pero la violencia emocional, psicológica, es lo que daña de por vida en una familia. Eso todos lo sabemos, eso. Los que somos padres de familia, cuando vamos a las escuelas de padre, siempre nos dicen eso. Y eso es lo que está sucediendo en la actualidad. O sea, la presidenta del Perú lo que está generando es agudizando, digamos, las diferencias sociales, ¿no? Y avalado por los medios de comunicación, donde todos los días hay discursos racistas, sexistas, ¿no? De discriminación, de ningunear a la población que se moviliza, ¿no? Beto Ortiz, el día de ayer, salió a decir, bueno, hagámosle un favorcito, pues mandamos helicópteros, vamos, minemos, dinamitemos, algo así, ¿no? O sea, metémosle bomba a los juliaqueños. Si es lo que quiere, hay que hacerle un favorcito, ¿no? A ese nivel de discurso estamos llegando y se está generando intolerancia en el país. Y obviamente eso sí tiene que ver con un tema de transformación de un conflicto a futuro. Y eso es lo más largo, lo más tedioso y lo más cansado. Y obviamente lo que busca a la larga es una reconciliación, ¿no? Entonces, tiene que haber en un momento una reconciliación, pero eso va a tomar su tiempo, ¿no? Y el tema de prevención obviamente tiene que ver con prevenir que aparezcan nuevos conflictos y en su momento hacer una intervención oportuna y que no se generen conflictos a futuro, ¿no? Cuando hablamos de elementos que fomentan, ¿no?, los escenarios de conflictividad, ¿cuáles son? Ausencia de mecanismos oportunos y eficientes para recoger las demandas de los actores ¿no?, con menos poder, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? De que a veces las autoridades, ustedes lo ven, por ejemplo, ¿por qué las comunidades campesinas en las partes andinas se sienten discriminados, maltratados? ¿Por qué los alcaldes distritales, por qué las comunidades campesinas tienen que venir hasta Lima para gestionar alguna obra, para gestionar algún proyecto y hacer marchas? Porque no son atendidos por su autoridad local, son ninguneados por su autoridad local. Yo que he trabajado en la PCM, en varios ministerios, he trabajado siempre estos últimos años, todos los días recibimos delegaciones de la comunidad campesina tal, delegación de la comunidad nativa tal. ¿Qué están pidiendo? Proyectos de obras, de infraestructura, temas de saneamiento básico, electricidad, lo que sea. Y les digo, oye, pero ¿por qué tú no conversas con tu alcalde? Porque el responsable de atender esto son los alcaldes. No, es que no nos escuchan, no nos atienden, no es ningunea. Entonces, tenemos un serio problema de gestión pública en el territorio nacional y esa ausencia genera conflictos.
Y la ausencia no solo tiene que ver con la falta de atención, también tiene que ver con la falta de comunicación oportuna y adecuada de las acciones que desarrollas. Muchas veces, por ejemplo, las poblaciones te demandan algo al Estado y no reciben ninguna respuesta. Y además, ¿por qué? Porque el Estado es tan complejo, tan diverso, tan dividido, ni siquiera los gestores públicos que estamos en la gestión pública conocemos a su interior al 100% cómo funciona el Estado en realidad, porque son tantos sectores, tantas normas, tantas competencias y tantos niveles de gobierno, que uno se pierde en el espacio, ¿no? Entonces, eso dile a un comunero que no sabe cómo funciona el Estado. Por eso el comunero o las comunes cuando mandan su carta dicen, señor presidente de la República, señor primer consejo de ministros, señor congresista, señor defensor del pueblo, señor tal, 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 en una sola carta a todos los destinatarios mandan, porque no saben a quién acudir. ¿Y qué le responden los sectores? Dicen, no es mi competencia, no es mi competencia, no es con mi competencia, o lo he derivado a tal, lo he derivado a... Cuando la comunidad recibe esa respuesta, ¿qué cosa se siente? Siente frustración, porque no hay quien le atienda. Y entonces por eso es importante tener una oficina de gestión de conflictos en las regiones, gobiernos regionales, para que esta oficina pueda ir explicando, atendiendo cómo funciona el Estado. Eso se llama prevención de conflictos, de comunicación oportuna y adecuada. En un caso, por ejemplo, cuando yo estuve por Apurímac, en Akira exactamente, hace un buen tiempito atrás, visitando, me decía, ingeniero, me decía, ahí te dice ingeniero, porque está a nombre de la UEFA, me decían, he tramitado a Energía y Minas hace 2 meses una carta, mira la respuesta que me da. Ojo, el asesor legal de esa municipalidad era un ex juez, ni siquiera es que era un abogado de ese principiante, aprendiz, no, era un juez. Y le digo, a ver, pásame tu carta, ¿qué cosas? 2 veces he tramitado, no me responde hasta ahora. A ver, digo, a ver, pásame tu carta, ¿qué has demandado? Entonces, me para su carta, ¿y qué cosa puso en la carta? Dice, señor Ministerio de Energía y Minas, solicito información de la empresa minera Anavi. ¿Ya? Nada más. Pero yo le digo, está mal formulada tu carta, porque la empresa Anavi tiene varios proyectos a nivel nacional, ¿no? Tiene proyectos minera Aracia, Aruntani, Apumayo, tiene un montón de proyectos mineros, la misma empresa. Entonces, si tú le dices a Anavi en general, el funcionario no va a saber de qué proyecto te estás hablando. Tienes que especificar, quiero información de la unidad, de la empresa minera Anavi, de la unidad minera Utunza, ubicado en los distritos tales, tales, tales. De tal periodo, información de tal periodo a tal periodo. ¿Y de qué etapa? Si es de la etapa de exploración o de la etapa de explotación. ¿Por qué? Porque tienes que ser bien preciso. Y entonces le dije, redacta de esa forma, vuelve a redactar. Y me dices en una semana si te han respondido o no. Y efectivamente, a la semana ya le había llegado la respuesta con toda la información que él quería. Entonces, estoy poniendo un ejemplo de esto de un funcionario, un juez, un abogado que supuestamente entiende la lógica del Estado, no sabe redactar un documento, peor una población de la comunidad que no sabe cómo funciona el Estado. Entonces, ahí tiene que haber ese trabajo del gestor en conflictos sociales, de que tiene que estar haciendo. O sea, no solo se trata del gestor de conflictos sociales, no solo debe enfocarse a resolver los conflictos, sino a educar, a hacer pedagogía de cómo funciona el Estado, de cómo, a quién tiene que dirigir, con quién tiene que conversar, redireccionar su espacio de diálogo. Eso es el rol que tiene que cumplir. Eso es lo que necesitamos hoy por hoy. Y eso es lo que no hay. Y menos en Apurímac, porque no tiene una oficina de conflictos o vinculado a una oficina especializada en esta materia. Hay nuevos actores que ingresan, sí, sobre todo cuando hay época electoral, aparecen nuevos actores, nuevos líderes, por ahí enarbolando una demanda, quieren posicionarse, ¿no? Y eso lo sabemos todos. Hay refuerzos de posturas confrontacionales e intransigentes, sí. Por ejemplo, hay demandas donde dicen no y no y no, nadie cede. El escenario que estamos viendo actualmente. Estamos ahorita en el Perú, lo que llamamos en escenario de conflictividad el punto cero. ¿Por qué? Porque los demandantes no van a cesar con su demanda, con su movilización. El gobierno ha dicho tercamente, no voy a renunciar, no voy a renunciar, no voy a renunciar. El Congreso ya se zafó de esa locura o de ese interés de adelantar elecciones.
Y si bien es cierto, habían propuesto, aprobado inicialmente para el 2014, pero ahora con lo que metió Fuerza Popular y todo eso, de adelantar para el Francis, te 2013, he no visto llegaron a dos acuerdo, o sea, veces. todo está en cero, no hay nadie. Nadie tiene nada para resolver esta crisis. Isa, ya Estamos en un sabes que punto no cero puedes ahorita tocar al en el perro, país. Isa. Alguien tiene que ceder. La población no sé si va a ceder. No sé si los congresistas van a ceder con el escenario que estamos viviendo. Y no sé, no sabemos si la presidenta Dina va a renunciar, no sabemos. Pero alguien tiene que ceder para resolver este problema político que estamos viviendo actualmente. Ahora, hay inacción de parte de las entidades del Estado, uso de recursos mediáticos. Ahora, sobre todo con el tema de uso de redes y manejo de redes sociales, hay demasiada mentira que circula por las redes sociales. Demasiada mentira. Y lamentablemente, quienes más consumen esa información son en las comunidades. Y eso genera daño y incrementa los niveles de conflictividad. Entonces, o hay inadecuado aprovechamiento de estos recursos. El Estado, por ejemplo, es uno de los que más pierde en estos escenarios. ¿Por qué? Porque para que un sector del Estado saque una nota de prensa, un flyer, un comunicado por la página oficial, tiene que pasar por una serie de oficinas, por una serie de revisiones. Primero, o sea, el tema comunicacional, después si esos términos están legalmente publicables, pasa por ser ilegal. Mientras tanto, el conflicto ya pasó, ya enarboló. O sea, por eso es que los sectores de Estado no puede, se demora mucho en comunicar. Justamente, ¿por qué? Porque tienen que pasar por esta serie de procesos, porque tienen que revisar si lo que está diciendo se ajusta a la verdad o no. ¿Por qué? Porque por ese comunicado más adelante los podrían procesar a los funcionarios que publicaron con una información inadecuada. Por eso se cuidan mucho y por eso se demora. Y en eso, pues, la población, como no tiene control, fiscalización, supervisión de nadie, lanza nomás cualquier información. Así sea verdad o mentira, lo que sea, pero lanza, repite, 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 y se acrecentan los niveles de conflictividad. Entonces, tenemos el otro, es el uso de diferencias, controversias, conflictos sociales para construir una plataforma política. Eso ya lo sabemos, el famoso de los candidatos, ¿no? Muchos de los que están en conflictos sociales en los años anteriores, ahora son regidores, son alcaldes o han candidateado, ¿no? Es su plataforma. Entonces ellos, para posicionarse, siempre provocan, digamos, escenarios de conflictividad. Entonces, y el otro tema que siempre hablamos, por ejemplo, hablamos acá, hay 5 ideas respecto a etapas de un conflicto social, ¿no? Y obviamente lo más crítico es el tema de la crisis, ¿no? El que estamos viendo en el punto 3, el que estamos viendo actualmente. El conflicto social puede llegar fácilmente a una situación de crisis cuando las partes o actores llegan a comportamientos peligrosos de no respeto, agresión, daño a las relaciones. Reparar las relaciones, recuperar la confianza y sanar las heridas se vuelve una tarea exponencialmente ardua, ¿no? En comparación con la facilidad con la que se llegó a la crisis. Lo que estamos viendo ahorita es una crisis, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿por qué? Porque hay una serie de elementos que están contemplados acá que se están dando, ¿no? Por ejemplo, de que son comportamientos peligrosos, ya no hay respeto de ninguna de las partes, hay una agresión tanto del Estado, tanto también de algún sector o de infiltrados o de la población que se moviliza. Entonces, hay discursos que se dan en el escenario mediático. O sea, bien complicado lo que estamos viviendo. Entonces, estas son una situación en la que estamos actualmente, ¿no? Y obviamente hay surgimientos, hay estancamientos. ¿Cuándo es el surgimiento? Cuando están los primeros momentos que se inicia un conflicto, ¿no? Entonces, cuando ya hay una demanda expresa, ya los actores lo dicen, que hoy no estoy conforme con esto, no estoy conforme con lo otro, necesito que se haga tal acción, que se tome tal acción. Y si no hay un ente que active, que atienda esas demandas que inicialmente se están dando por unos medios, por unos comunicados, eso pudiera llegar a un proceso de crisis, ¿no? O de conflictividad, incluso de violencia, ¿no? Entonces, hay cuando decimos espiral, por ejemplo, en este caso, por ejemplo, lo que estamos viendo en el Perú, en la situación actual, es una escenario de espiral. ¿Por qué? Porque hubo un momento crítico, digamos, con la renuncia de Pedro Castillo y empieza una movilización de poblaciones del sur, sobre todo por la escena de confrontación que se ve en Ayacucho, ¿no? En Puno, Arequipa, mismo Apurímac, ¿no?
un poco bajó en el mes de enero para Navidad de Año Nuevo, se retoma el escenario en los te primeros voy a días de echar enero, chicote, ¿ah? pensando que esto sí iba a ser, iba a resolverse de la manera más rápida, ¿no? Pero ante la prolongada situación, lo que estamos generando es que otras regiones, otros actores sociales de otras partes del país están sumándose a esta movilización. Ya han anunciado en Cajamarca que van a tomar acciones de protesta, de bloqueos, en Lambayeque, ya están tomando, por ejemplo, Cajamarca, Lambayeque dijo que a partir del 11 de este mes entraba en paro indefinido, Cajamarca igual, o sea, hay otras regiones que están sumándose. Por ejemplo, ayer las comunidades nativas o sea, de la Amazonía, de Loreto, han decretado que van a entrar a a un bloqueo indefinido, no van a dejar sacar, explotar los pozos petroleros, porque no por tanto ellos por el tema de este escenario que está sucediendo por la demanda del sur, sino que por ahí, porque el Congreso están generando un proyecto de ley desconociendo la existencia de pueblos indígenas en aislamiento y contacto inicial. Ustedes no sé si saben o no, en el Perú, por ejemplo, tenemos 54 pueblos indígenas a nivel nacional. 54 de los 54, 51 están en la Amazonía, son los Boers, los Ashánicas, o los Yanes, los Ahuajún, los Wampis, hay un montón de pueblos indígenas en la Amazonía, que tienen su propia lengua, su propia costumbre, su propio territorio. En la parte andina estamos los quechuas, los aymara, los uro, los jacaru, y en la banca están los quechua, con sus variantes, ¿no? Entonces, además de estos 54 pueblos, 55 pueblos indígenas formalmente reconocidos, que viven, interactúan en la sociedad, hay 25 pueblos en contacto inicial, ¿no? O en aislamiento. Ellos están básicamente en la Amazonía. Estos pueblos son como pueblos primitivos, es decir, que no tienen contacto con la sociedad, que no tienen ningún tipo de contacto con nuestra sociedad civilizada en la que vivimos. Tienen su propio territorio, se desplazan. ¿Qué es lo que pasa? Que de estos 25 pueblos, hasta ahora se han creado 7 reservas indígenas a nivel nacional, donde son zonas intangibles para que estos pueblos, digamos, nómades, estos pueblos primitivos, puedan desplazarse libremente. Se han creado una serie de reservas. Pero ¿qué está pasando en la Amazonía? De quien Loreto es el que tiene una buena cantidad de territorio con presencia de estos pueblos, de estos hermanos indígenas en aislamiento y contacto inicial, que el gobierno regional está promoviendo a través de un congresista de Fuerza Popular, están creando un proyecto de ley para desconocer la existencia y en esos territorios puedan desarrollarse actividades de deforestación o de actividades de petróleo. Entonces, es la razón, por esa razón están movilizándose los hermanos de la Amazonía peruana, ¿no? Entonces, tenemos un gran problema ahorita, ¿no? El tema de participación ciudadana y consulta previa. A todo esto hay que añadir, a la gestión pública, hay que añadirle, no solo se trata de que el Estado interactúe con la comunidad de manera permanente, oportuna, sino que cuando se trata de pueblos indígenas, hay un derecho más que se le asiste, que es el tema de la consulta previa. Por ejemplo, las comunidades campesinas de Apurímac, en su mayoría, son pueblos indígenas originarios, pueblos quechuas. Por lo tanto, cualquier proyecto, iniciativa normativa, iniciativa de proyecto que genere el gobierno regional o el gobierno nacional en territorio de estos pueblos, tiene que pasar por un proceso de consulta previa, que no es lo mismo de participación ciudadana, porque el tema de la participación ciudadana ya está regulado desde años anteriores. Y el tema de la consulta previa tiene su propia ley, que fue promulgada el año 2011 por Ollanta Humala. Y el 2012 entró en vigencia porque se aprobó el decreto supremo que aprueba el reglamento de la ley de consulta en enero del año 2012. Entonces, tenemos otro escenario. Además de tener tantos problemas de conflictos, de expectativa de ocupación territorial, de estos escenarios de conflictividad, tenemos este otro elemento desde la gestión pública respecto a la consulta previa. ¿Cuál es la diferencia entre la participación ciudadana y consulta previa?
origen, la participación ciudadana viene del derecho a la constitución política contempla que todos los ciudadanos tenemos derecho a participar en la vida política, social, ¿no?, y económica del país. Y tiene unas normas, la ley de participación ciudadana. Y la consulta previa, ¿de dónde viene? Del derecho del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo. Es un tratado de derecho internacional. ¿Y por qué forma parte? ¿Por qué el gobierno tiene que obedecer? ¿Por qué? Porque la cuarta disposición transitoria de nuestra Constitución vigente dice que todas aquellas tratados internacionales en materia de derechos humanos forman parte de la Constitución, tienen rango constitucional. Y el Perú ha suscrito la competencia de la OIT y ha ratificado la vigencia del Convenio 169 en el año 1993, justamente cuando se estaba aprobando la Constitución Política del Perú. Fujimori, en ese entonces el Congreso Constituyente de ese entonces aprobó que la vigencia del Convenio 169 como parte de el ordenamiento jurídico interno del país. Entonces, por lo tanto, aplica, lo estipulado por el Convenio 169 para el derecho de los pueblos indígenas originarios. El alcance. La participación ciudadana es para todos los ciudadanos del país, sin discriminación alguna, incluidos pueblos indígenas. Mientras el tema del derecho a la consulta previa solo se aplica a los pueblos indígenas o originarios. Aquellas comunidades que están contempladas o se autorreconocen como parte de un pueblo indígena originario. Entonces, si ustedes ven, la comunidad campesina de Huancuire, la comunidad campesina de Chignawi, Chuicuni, yo qué sé, todos ellos que están en Chaloacho, las comunidades campesinas que están alrededor de, por ejemplo, en otras provincias, se me olvidaron los nombres. ¿Son comunidades originarias? Claro que son comunidades originarias. Son pueblos quechohablantes que tienen su propia estructura organizativa, que tienen su territorio ancestral, que tienen su lengua, sus usos y costumbres ancestrales. ¿Y por qué se dicen ancestrales? ¿Por qué se dicen originarios? Porque estos pueblos, estas comunidades, preexisten a la estructura del Estado actual. O sea, antes de que se constituyera como país, como Perú, estos pueblos ya existían. Ya existían antes de la colonia, existían estos pueblos. Esa preexistencia a la colonización, esa preexistencia a los estados actuales, les da esta condición de ser pueblos originarios de un país, indígenas u originarios. ¿Por qué indígenas u originarios se ponen estos dos términos? Porque en la parte amazónica se consideran como pueblos indígenas, en la parte andina no se consideran indígenas, se consideran originarios. Entonces, para evitar esta discusión, pusieron pueblos indígenas u originarios. Por esa razón. Porque si tú le preguntas a un comunero, a tu abuelo en la comunidad, ¿tú eres indígena? Te va a decir indígena, será tu abuela, te va a decir. Yo soy originario, yo soy chanca, yo soy huanca, con orgullo, ¿no? Te va a decir. ¿Pero qué indígena? ¿Quién es ese indígena? Entonces, por esa razón, no se conoce, en la parte andina no se conocen como indígenas, sino más como originarios, ¿no? Y entonces en la parte amazónica sí se consideran como indígenas. Esa es la razón por la que se ponen estos dos términos ahí. Ahora, el objetivo. ¿Cuál es el objetivo de la participación ciudadana? Garantizar el ejercicio de derechos de participación y control de todos los ciudadanos del país sobre las acciones que realiza el Estado. Y el objetivo de la consulta previa es llegar a un acuerdo o consentimiento. Por ejemplo, acá es un tema interesante, ¿no? Cuando hablamos de participación ciudadana, tú participas, te pueden hacer o no caso, ¿no? Puedes tramitar, pues participas en consejos de coordinación local, participas en el Consejo Regional de Participación Ciudadana, ¿no? Formas parte de X institución, te pueden hacer caso o no te pueden hacer caso. O sea, lo que propones se puede escuchar o no. Pero cuando se habla de consulta previa, todos los acuerdos que se arriben en un acta de consulta son de cumplimiento obligatorio de las partes, tanto para el Estado, y pueden ser judicializables. Entonces esa es la diferencia. O sea, tiene una fuerza mayor respecto a la protección de derecho, el Convenio 169, ¿no?, que protege el derecho de pueblos indígenas u originarios, ¿no? ¿Cómo participas tú en la participación ciudadana? Puedes participar de manera individual o de manera colectiva. En cambio, en la consulta previa, ¿cómo participa una población, una comunidad? De manera colectiva, como pueblo. Ahí yo no puedo decir, yo, Wilber Vilca, soy del pueblo indígena quechua y quiero que se me consulte. No. Tiene que ser yo en representación de la comunidad, o si la comunidad me otorga. O sea, la comunidad es que participa, el pueblo es el que participa.
no participa una persona. ¿Por qué? Porque fácilmente alguien podría reemplazar, decir, yo vengo en nombre de tal comunidad y voy a firmar esta acta de consulta. Y puede estar a favor de, o puede firmar un acta en contra de la comunidad sin el consentimiento de la comunidad. Por eso que la consulta se hace a la comunidad, al pueblo indígena originario se hace la consulta. No se hace a una persona. En cambio, en la participación ciudadana, tú puedes participar de manera individual o como colectivo, ¿no? Es la diferencia, ¿no? ¿Cuáles son los marcos normativos? Ahí tienes la Constitución Política del artículo 2 y 31, tienes la Ley de Participación y Control Ciudadano, que es la Ley 26.300, la Ley de Base de Descentralización, otras normas más, ¿no? Y tienes en el marco normativo para el derecho a la consulta previa, tienes la Constitución Política del Perú, el Convenio 69, ¿no? De la OIT, la Declaración de las Naciones Unidas sobre Derechos de Pueblos Indígenas, tienes la Ley de Consulta Previa, el Reglamento de la Ley de Consulta Previa, tienes una serie de normas. Entonces, la gestión pública en los últimos años tiene que tener un cambio, o sea, los que están en la gestión pública, porque además de hacer participación ciudadana, tienes que hacer esto, o consulta previa en aquellos casos que pueden afectar derechos de pueblos, derechos colectivos de pueblos indígenas. ¿Y qué cosa te dice el reglamento, una de las disposiciones transitorias del reglamento de la ley de consulta? Todos aquellos proyectos, ¿no? Ya sea de inversión pública o de inversión privada, en su informe tiene que contemplar si ese proyecto afecta o no afecta a derechos colectivos de los pueblos indígenas. Entonces, por ejemplo, esa disposición complementaria aún no se cumple. Porque si tú ves digamos, un estudio de impacto ambiental de un proyecto X, digamos, minería, por decir, en la actualidad todavía no están haciendo ese informe respecto a si ese proyecto afecta o no afecta a derechos colectivos y de qué manera afecta o por qué no afecta. ¿Por qué? Porque el Ministerio de Energía y Minas tiene que renovar su, ¿cómo se llama? La estructura del estudio de impacto ambiental, ¿no? Tiene que renovar, se me fue de la mente ahorita. Ya, tiene que renovar eso para que contemple que una de las partes del estudio de impacto ambiental tiene que contemplar los términos de referencia. O sea, tiene que modificar los términos de referencia del estudio de impacto ambiental. ¿Es quién tiene que hacerlo? Energía y Minas. Y no lo ha hecho hasta ahora. Bueno, ustedes sospecharán por qué no lo hacen, ¿no? Entonces, por lo tanto, tenemos un reto como gestores públicos respecto a este otro temita que genera conflictos, porque una mala acción o la omisión de un proceso de consulta previa, de un proyecto que pudiera estar afectando, más adelante pudiera ser denunciado por parte de la comunidad por omisión a proceso de consulta previa. Que eso es lo que está pasando en la actualidad. ¿Qué es lo que pasa? Por ejemplo, el proyecto minero Antapacay. Más o menos este proyecto inicia a fines de los 90, ¿no? Inicio de los 2000, por ahí empieza a operar, por ejemplo. ¿Usted se acuerda del primer convenio marco del proyecto BHP Billington, todavía en ese entonces, que era operador actual Antapacay? Firmó por primera vez un convenio marco, ¿no? Con las comunidades. Hasta antes de eso, todas las empresas mineras se negaban a firmar un convenio marco con las comunidades. Y la única comunidad, la primera empresa minera que firmó un convenio marco fue BHP Billington, de ese entonces, que operaba en Antapacay, en Espinar. Por eso lo expulsaron de la Sociedad Nacional de Minería en ese entonces, a BHP Billington. Porque habían dicho, había cometido una aberración, que ese era un precedente para que las otras comunidades también pidan en las otras partes del país a que firmen un convenio marco. Ahora, ese convenio marco es casi generalizado en todo el país. O sea, todas las empresas mineras ahora firman un convenio marco, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasó? Que este año, desde el año pasado, el Ministerio de Energía y Minas está impulsando un proceso de consulta previa de la expansión minera, que es Corocohuayco, un proyecto minero Corocohuayco, que es una expansión de Tintaya Antapacay. Y un proceso de consulta previa con muchos cuestionamientos, con muchas, digamos, vaivenes, de ambos lados. Los asesores demandaron al Estado peruano por la omisión de consulta previa del proyecto minero Antapacay. No de Corocohuayco, sino de Antapacay. Y efectivamente va a tender a ganar, probablemente es porque todavía no ha salido la sentencia final. ¿Por qué? Porque ya hubo casos similares. Por ejemplo, en la región Amazonas, el pueblo Ahuajún demandó al Estado peruano por omisión de consulta previa de un lote petrolero. No recuerdo si era el lote 64, creo que era.
No estoy bien seguro del lote. Ya, entonces, y el juez le dio razón al final. Le dijo, sí, efectivamente el Estado peruano omitió un proceso de consulta previa, por lo tanto, deberían volverse a retomar este proceso, ¿no? Y entonces, obviamente, ¿qué hizo la empresa que estaba, pero era una empresa colombiana? Se retiró del lote, abandonó el lote. Entonces, eso va a pasar en varios procesos. Ahora, por ejemplo, durante el proceso de consulta previa también se presentan consultas. Por ejemplo, Ministerio de Transportes y Comunicaciones estuvo impulsando un proyecto de hidrovía amazónica. ¿Es un proyecto para qué? Para dragar ríos, para dragar, abrir, o sea, porque en tiempo de sequía, los ríos de la Amazonía pues se vuelven planitos, o sea, tú puedes cruzar de un lado a otra orilla normal por una arena, porque se llena de arena, ¿no? Y los barcos, las embarcaciones de gran tonelaje no pueden transitar por esa vía. Entonces, el proyecto, ¿qué cosa hizo dentro de este proyecto? IRSA, que es conectar los ríos de Perú con ríos de Brasil, para que productos de Brasil, grandes embarcaciones de Brasil puedan entrar al Perú, hacia el Atlántico, desde el Atlántico, y desde el Perú también pueden salir por Brasil hacia el Atlántico los recursos, ¿no? O sea, embarcaciones de gran tonelaje. Y el proyecto, ¿qué cosa era? Dragar, o sea, limpiar permanentemente el río Amazonas para que estos barcos en tiempo de sequía puedan transitar, navegar tranquilos, sin problemas, ¿no? Se inició un proceso de consulta previa, liderado por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Al final, en el proceso, por ejemplo, las comunidades demandaron diciendo que habían recibido mala información o información incompleta, insuficiente del proceso de consulta previa. Habían desarrollado 11 talleres informativos en más de 100 comunidades nativas, tanto en la región Loreto, Ucayali, San Martín, y al final tuvieron que volver a hacer otro por orden judicial. No, miento. Esta hidrovía no se iba a consultar. El MTC dijo que no se iba a consultar porque era un servicio público, por lo tanto no amerita consulta previa. Entonces las comunidades demandaron ante un juez en Loreto y el juez ordenó que se consulte eso. O sea, por orden judicial se consultó ese proyecto. Entonces, por eso es importante que los gestores públicos que estamos en la administración pública y los que, no solo los que estamos en la administración pública, sino que también los que trabajamos para la sociedad civil o los que trabajamos para empresas consultoras, también debemos de conocer estos procesos. ¿Por qué? Porque va a formar parte del día a día de nosotros, de nuestra acción profesional, ¿no? No sé si hasta aquí estamos bien. Hay una pregunta. Sí, había una participación, Wilwer, en el chat de la sala por Silvia. ¿No? Pero nos dice, ¿no? Frente a una crisis de gobernabilidad, la respuesta es la gobernanza, en la que la población interviene o debe intervenir para que solucione el conflicto, ¿no? Se toma en cuenta esta gobernanza, nos habla de dos términos que muy bien aquejan aquí, ¿no? Wilwer. Sí, la gobernanza tiene que formar parte. ¿Cuándo hablamos de gobernanza? ¿No? De gobernanza estamos hablando cuando en el proceso del diseño de las políticas, o sea, se involucran directamente a los beneficiarios, a los actores de la sociedad, ¿no? ¿Por qué? Porque forman parte del diseño, porque forman parte de la implementación, porque forman parte de la parte operativa, digamos, ¿no? Dentro de los 4 componentes que tiene el InvierTP, ¿no? Y dentro de las 4 etapas que tiene el proyecto de inversión pública diseñado por InvierTP. Entonces, y de manera conjunta, generamos. Pero ¿qué es lo que está pasando? La crisis que estamos viviendo actualmente, obviamente, la gobernanza va a formar parte de eso, de la crisis. Tiene razón Silvia ahí, o sea, esta crisis en la que estamos actualmente va a tener que reconstruirse una adecuada gobernanza en el país. ¿Y eso qué implica? La participación de nuevos actores en la construcción de un nuevo país, en la construcción de nuevas relaciones de país. Por ejemplo, los partidos, que es una de las demandas de los pueblos indígenas originarios en esta protesta social que estamos viendo en el país, tiene que ver con el tema de que los pueblos indígenas originarios, que son el 30% de la población nacional, no tienen representación directa en el Parlamento o en las estructuras de gobierno. ¿Por qué? Porque para llegar a ser congresista o a esto, llegas a través de un partido político y todos sabemos que los partidos políticos tienen dueño,
tiene un dueño, nombre propio, entonces, y como la ley no regula que estos partidos deben incluir con un porcentaje mínimo a pueblos, a representantes de pueblos indígenas, por lo tanto los pueblos indígenas nunca van a formar parte de esta estructura. Tenemos casos aislados, tenemos la participación de Paulina Arpasi, no sé si se acuerdan, cuando fue congresista en la época de Toledo. Tenemos la participación de Tania Pariona, No, que es no una griten, yacuchana que por estuvo en el favor, les voy Congreso a anterior, agradecer. que es una jovencita de pueblo quechua. O sea, tenemos algunas experiencias, digamos, de joven que demandaba que se comparte un pueblo indígena originario, pero ahí no tenemos. Entonces, además, considerando que el Perú es megadiverso, multilingüe, tenemos 55 pueblos indígenas, y estos 55 pueblos indígenas no se reconocen en el Congreso, no se sienten representados. ¿Esto qué implica? Necesariamente tienen que sentarse, o sea, en la vida política tiene que incluir la representación de pueblos indígenas. Eso sucedió con el Baguazo. ¿Qué es lo que pasa? Hasta ese entonces, por ejemplo, hasta antes del Baguazo, el Estado, la estructura del Estado, no tenía ninguna intención, ni una política, ni una acción concreta para pueblos indígenas de manera directa. Los ninguneaba, decían, no, el famoso discurso del perro del hortelano, ¿no? Y que decían que los ciudadanos amazónicos no son ciudadanos de primera categoría, ¿no? Entonces, había un ninguneo total. Pero post-Bagua, yo entré a trabajar a la PCM post-Bagua, porque hasta antes de ese entonces, cuando sucedió el Baguazo, yo trabajaba en la Secretaría General de la Comunidad Andina. Yo no tenía participación directa porque era consultor internacional. Como consultores internacionales estábamos prohibidos de participar en la vida política del país. Entonces yo era un actor más que ayudaba a mediar en ese contexto. Pero llegó el Baguazo, entró Ollanta Humala, lo primero que hizo es buscar profesionales que conozcan de la dinámica de los pueblos indígenas. Y como yo trabajaba en la comunidad andina y había tenido experiencia de trabajo con pueblos indígenas, a mí me invitaron a trabajar en la PCM. Entonces, ese gobierno, desde ese momento, todos los días entraban líderes indígenas de pueblos indígenas de la Amazonía, sobre todo, a Palacio de Gobierno, lo que nunca antes podían entrar. En los ministerios temblaban cuando veían un indígena amazónico. Les daba miedo, porque decían, nos van a flechar, nos van a matar, nos van a comer, ¿no? Pero una vez que se entabló este proceso de diálogo, se normalizó. Hoy por hoy, todos los ministerios tienen las puertas abiertas para los líderes de los pueblos indígenas, que tanto de la Amazonía como de la parte andina. Se ha normalizado esa relación, participan de ese proceso. Lo mismo va a tener que suceder ahora en la vida política. O sea, los pueblos indígenas no se sienten representados, sí o sí van a tener que formar parte ahora. Se va a tener que, o sea, la discusión digamos, del sistema electoral va a tener que incluir este tema, ¿no? No sabemos cómo, cuánto por ciento, si sí o no, pero va a haber un cambio en esa relación, por ejemplo. Entonces, y eso es parte de la gobernanza. ¿Por qué? Porque tiene que formar parte del diseño de las políticas, del diseño de las normas, estos otros pueblos que nunca han sido considerados, ¿no? Bien, Silvia, sí estamos de acuerdo en eso, ¿no? Veo en tu presentación ya los mecanismos de diálogo y Juan Carlos Domínguez también nos hace una pregunta, Wilber, si me lo permites. Sí, por favor. Nos dice, ¿qué soluciones, no? Ahí ya en esa mesa de diálogo, ¿qué soluciones propondríamos para la crisis actual del país? ¿Y qué se debe hacer para que los recursos naturales como el gas, la minería, beneficien al desarrollo del país? Ahora, ¿qué se debe hacer con nosotros? Yo creo que nosotros como profesionales, uno de los roles de un profesional es que cuando tú generas información, o nosotros generamos información, no podemos generar información, digamos, considerando noticias falsas o con poco análisis técnico. Entonces, lo que pasa es que en un escenario de conflictividad hay muchos actores, muchas voces, que no necesariamente todos coinciden. Cada quien tiene su propia demanda. Unos demandan la liberación de Castillo, otros demandan que Castillo vuelva a ser presidente, otros demandan nueva constitución, otros demandan que el Congreso se cierre automáticamente, que Dina renuncie. Hay muchas demandas. Pero en esa variedad de demandas,
sea, la parte, digamos, el Ejecutivo, o el gobierno o el Congreso, no va a poder atender a todas. Entonces tenemos que empezar a sincerar aquellas demandas reales, o sea, realizables. Y ahí tiene que ser un trabajo de pedagogía, realmente poner en blanco y negro. A ver, para salir de esta crisis, alguien, por eso lo que decía, tienen que ceder a alguien. Y creo que todos tienen que ceder en este proceso. O sea, las demandas tienen que empezar a concentrarse, las demandas de los pueblos se concentrarse en demandas más realizables, tangibles y reales, ¿no? ¿Y cuáles son esos? Tanto desde el Ejecutivo, desde el Legislativo. El Legislativo, por ejemplo, los congresistas ya están saliendo a decir ya, olvidémonos de la Asamblea Constituyente, pero concentrémonos en la renuncia de Dina Boluarte para salir de la crisis. Ya hay voces de esa naturaleza. Ahora, lo que están diciendo, por ejemplo, los medios de comunicación, eso que se llama de la derecha, ya hay varios periodistas que están empezando a decir que esta crisis se va a resolver solo con la salida de Dina Boluarte. Lo que antes no decían, ¿no? Entonces ya están empezando a decir. Y desde las comunidades, o sea, desde el lado de la sociedad civil, todavía nos está haciendo una reflexión al respecto de decir, oye, ¿ya cuáles van a ser nuestras demandas mínimas? Ya tenemos esta variedad. Y a Castillo, ya olvidémonos, ya puede decir, ¿no? Concentrémonos en la renuncia de Dina, concentrémonos en la consulta popular para una nueva constitución, qué sé, 2, 3 cosas, ¿no? Entonces uno tiene que ir empezando a ceder, ¿no? Entonces, a medida que va pasando el tiempo, la misma gente se va a ir dando cuenta de que tiene que empezar a ceder y hacer sus demandas más puntuales y realizables, ¿no? Entonces, eso va a tomar su tiempo, ¿no? Necesariamente. Pero nosotros como profesionales, o sea, nuestro rol, el rol que jugamos en esto es tratar de generar la información técnica posible que se pueda ejecutar. Obviamente nos van a acuchillar en un principio, nos dicen, ya te has vuelto gobernista, estás con la derecha. No, pero ese es parte del rol de un profesional que nos toca de brindar información oportuna. Uh-huh. Entonces, ahora, el tema de los recursos naturales es un tema que tiene que ver con el tema de la Constitución, uh-huh. Estos famosos contratos ley, ¿no? Entonces, cuando les hice una introducción respecto a la crisis de los años 80 y con la política, con las 10 recetas del consenso de Washington, lo que te decía es que tienes que darle seguridad jurídica a la inversión privada. ¿Por qué? Porque el contexto, digamos, ayudaba a eso, ¿no? O sea, en ese contexto, ante la crisis mundial, sobre todo que afectó a América Latina enormemente, necesitabas tener una receta para salir de esa crisis. Pero de esa crisis ya salimos hace años, hace rato salimos de esa crisis. Ya no estamos en el contexto de los 80. Ya tenemos ya estabilidad económica, estabilidad macroeconómica, tenemos una institucionalidad sólida. Desde ese entonces la democracia en el Perú, o sea, la transición de gobierno se está dando de manera ordenada en el marco de la Constitución. Ya no hubo dictaduras, que eso era lo que antes se temía hasta antes de los 80. Entonces, ya tenemos una estabilidad institucional, tenemos una estabilidad macroeconómica. Eso, el tiempo tiene que cambiar, o sea no, nada puede ser eterno. Entonces, lo que pasa es que el sector que se ha beneficiado directamente de estos contratos ley, de protección legal, no quiere soltar pues esos beneficios. Igualito como los empresarios, esos beneficios que tenían las grandes agroexportadoras, ¿sí? Que se acuerdan, hace un par de años salieron los grandes agroexportadores, los trabajadores de las exportadoras salieron a reclamar que no era posible que se seguía exonerando algunos impuestos, vulnerando derechos laborales a los que trabajaban en las grandes agroexportadoras, que no les daban beneficios, no les daban CTS, no les daban vacaciones. Entonces, las grandes agroexportadoras en ese contexto dicen, no, era una aberración, ¿cómo es posible? Yo quiero seguir teniendo esos beneficios, porque si no, ¿cómo voy a sostener mi empresa a larga data? Eso era la discusión. Pero después se modificó la ley, esos beneficios, y no pasó nada. Siguen las empresas trabajando. Sino lo que pasa es que muchos sectores de la sociedad que están acostumbrados a vivir de una manera fácil o cómoda, no quieren soltar pues esa forma de vida, ¿no? Entonces, es lo que está pasando con la inversión privada. Yo creo que para eso es que están los legisladores. Lamentablemente, los congresistas que hemos elegido o que elegimos y que van al Congreso no necesariamente plantean propuestas legislativas de esa naturaleza, están planteando, sírvase de declarar de interés público tal, sírvase de saludos de cumpleaños de tal, yo qué sé. O sea, pero no proponen iniciativas legislativas que tienen que ver con estos temas de vida del país, de la economía del país.
Y lamentablemente es que los congresistas que elegimos no necesariamente están preparados para eso también. Es un grave problema en el país, ¿no? O sea, cualquiera puede ser congresista, lamentablemente así dice la Constitución. No necesitas tener formación política, ni académica, ni nada. O sea, con tal que tengas 25 años ya puedes ser congresista, ¿no? Entonces, es un tema en el que estamos viviendo. Bueno, sigamos. En estos procesos de diálogo se generan varios mecanismos de diálogo, ¿no? Entonces, ustedes han escuchado las famosas mesas de diálogo o las famosas mecedoras de diálogo, ¿no? Que siempre habla en las comunidades. Entonces, son espacios creados con la finalidad de reunir a los actores involucrados en un acto, ¿no?, de conflictividad, ¿no?, donde nos reunimos varios actores para ver cómo solucionamos el problema en el que estamos actualmente. Esta es una foto donde yo estoy acá, en ese entonces trabajaba con Juan Jiménez Mayor, que era el premier, estoy a su costado ahí, yo era su asesor en la PCM. Está ahí Vladimir Oar, al otro lado están los funcionarios del gobierno, los que están con camisita, y al otro lado están los indígenas de la Amazonía, de Selva Central, ellos son xánicas, y dialogando, ¿no? Es una foto de recuerdo, digamos. Entonces tenemos distintos mecanismos de diálogo, espacios de diálogo, ¿no? Tenemos mesa de diálogo, mesa de desarrollo, mesa técnica, comisión multisectorial. Estos tienen, digamos, desde el gobierno, cuando alguna vez van a participar ustedes o han participado, desde el Ejecutivo dice, ya vamos a crear una mesa técnica, ya vamos a crear una mesa de desarrollo, ¿no? O algunos dicen, vamos a crear una comisión multisectorial. Entonces, o una mesa de diálogo, ¿no? Entonces, la mesa de diálogo, como dice, su objetivo es restablecer la confianza entre las partes para buscar soluciones consensuadas, ¿no?, donde participamos todos los actores. Y una mesa de desarrollo está enfocada a buscar oportunidades de desarrollo, ¿no?, integral. Entonces, ahí, por ejemplo, en mesas de desarrollo, se diseñan qué proyectos, dónde, con cuánta inversión, qué sectores van a invertir, son las mesas de desarrollo, ¿no?, donde interviene el gobierno regional, gobierno nacional, se diseña una serie de proyectos y con una proyección en qué temporalidad se puede desarrollar. La mesa técnica está vinculada básicamente enfocado a hacer análisis técnicos de los documentos, de los problemas. Por ejemplo, ¿dónde se crean mesas técnicas? Básicamente, por ejemplo, en Espinar se hizo famosos monitoreos ambientales, de evaluación ambiental. Entonces, quienes hacen la evaluación ambiental o los monitores ambientales de sus informes hacen las funciones del gobierno nacional, o sea, OEF, ANA, DIGESA, ¿no?, hacen SOPAS, hacen sus informes. Y por su parte también tiene la municipalidad, las municipalidades tienen sus propios asesores, especialistas de las gerencias o subgerencias ambientales. Entonces se sientan, hacen un análisis técnico, una revisión técnica, ¿no? ¿Por qué? Porque eso amerita un trabajo de especialistas. Ahí no va a participar cualquier comunero que no sabe, pues, el tema. Tiene que participar los especialistas que conozcan del tema. Por eso se llama mesa técnica, ¿no? Y de ese espacio hace un informe donde los especialistas de la municipalidad, los gobiernos, pueden informar técnicamente a los políticos para que puedan, digamos, dirimir sobre el tema, ¿no? Ahora, una comisión multisectorial es un poco más complejo. Por ejemplo, las mesas técnicas, mesa de desarrollo, mesa de diálogo, se puede conformar con un acta, digamos, ¿no? Hoy día firmamos un acta, conformamos la mesa de diálogo, mesa de desarrollo, lo que sea. La comisión multisectorial sí está regulado, ¿no?, por la LOPE, ¿no? Todos ustedes saben qué es la LOPE, ¿no? Entonces, ¿qué cosa dice? O sea, los sectores del Estado se desarrollan funciones de seguimiento, fiscalización y emisiones de informes técnicos sobre materia específica, una comisión multisectorial. Esto sí se tiene que crear con una resolución ministerial o un decreto supremo, dependiendo de la naturaleza. La ley de organización del Poder Ejecutivo, ¿qué cosa dice? De que en su capítulo 2, artículo 35, estas comisiones multisectoriales tienen que rendirle cuenta a su sector. Enfermar, ¿no? Es bajo responsabilidad funcional. Por eso es que muchas veces en las comunidades, en los campos, los abogados que ya saben que es una comisión multisectorial, las implicadas en una mesa de diálogo, así, siempre piden, queremos una comisión multisectorial. Siempre piden, los que ya conocen de esto, de la LOPE. ¿Por qué? Porque la comisión multisectorial te da predictibilidad, te da seguridad. ¿Por qué? Porque los funcionarios que asisten o que participan en esto tienen rango de decisión. No es lo mismo en la mesa de diálogo, puede ir un funcionario, digamos, un director de línea, puede ir un especialista, puede ir, ¿no?, en representación del sector, va, normal, no hay problema. Pero una comisión multisectorial sí van acreditados
con resolución ministerial y bajo responsabilidad funcional. Entonces se crea una comisión multidisciplinaria, puede ser por 3 meses, 6 meses, yo qué sé, y al cabo de esa temporalidad tiene que brindar un informe de lo actuado. Entonces tiene, digamos, una mayor trascendencia, mayor importancia esto. ¿Por qué? Porque los que participan tienen responsabilidad funcional. Pueden y son de cumplimiento obligatorio. Al ser de tener responsabilidad funcional, son de cumplimiento obligatorio. Lo caso contrario puede suceder con los meses de diálogo. Pueden acordar muchas cosas, pueden o no cumplirse, ¿no? Bueno, no hay problema, ¿no? O puede prolongarse, lo que sea. Pero con una comisión multidisciplinaria no se puede hacer eso, ¿no? Esa es la diferencia respecto a los otros espacios, ¿no? Si algún día participan en una comisión multisectorial o están en un escenario de conflictividad, les toca acompañar, liderar, ya saben que esos son los espacios que se generan desde el espacio, desde el gobierno básicamente, ¿no? Entonces, siempre es importante tener algunas condiciones para la implementación de espacios de diálogo, ¿no? Primero es la inclusividad, que tiene que ver con que para implementar una mesa de diálogo, un espacio de diálogo, tienes que convocar a la mayor cantidad de actores posibles, ¿no? ¿Para qué? Para evitar que posiblemente más adelante pueda surgir alguien que no participó o que se considere afectado y no ha sido considerado y te pueda minar el proceso y desconocer y sale un nuevo frente por ahí, ¿no? Por eso siempre se trata de hacer participar a la mayor cantidad. Muchas veces a los funcionarios del gobierno no les gusta hacer, siempre se reúnen con el alcalde y el resto dicen, no saben, esos ignorantes no saben qué van a hablar, se ningunean, ¿no? Pero la recomendación es que siempre sea la más participativa posible. El tema de flexibilidad, o sea, es un tema bien importante esto, porque la dinámica de las comunidades, los tiempos, los espacios, las situaciones climatológicas o de distancia o de espacios de reunión, no siempre son los mismos, entonces hay que saber acomodarnos a la realidad, ¿no? Entonces hay que ser bastante flexibles, no pueden ser rígidos en ese tema, ¿no? En temas de logística, por ejemplo, si vas a establecer espacios de diálogo, el gestor en conflictos tiene que preocuparse por garantizar local, ¿no? La ubicación, el espacio físico, no solo eso, sino también el tema de la comida. Esos días, ¿quién va a dar refrigerio? ¿El municipio, el alcalde? ¿Quién va a dar? Porque estas reuniones toman su tiempo, son días íntegros, 2, 3 días, a veces sientan, ¿no? Entonces, no solo es una sola vez, hay 2, 3 veces de reunión. Entonces, alguien tiene que garantizar. Esas cosas se tienen que definir, ¿no? Hay que ser bien definidas. A veces, por una mala comida, por una mala, yo qué sé, mal servicio de algo, se caen las reuniones. A mí me pasa varias veces. Me dice, por esta cochinada de comida, este sentado acá, nos vamos. Nosotros no nos merecemos ser ninguno maltratados así con esta cochina para perro. Así, se lo estoy diciendo literalmente como muchos expresan en espacios de diálogo. A eso malcriados algunos dirigentes, ¿no? Y por eso se suspenden las reuniones. Cuando se suspende, ¿qué pasa? Tú como funcionario desde Lima o desde el gobierno regional vas a las comunidades, invertiste tiempo, dinero, logística, combustible, gasolina, viáticos, un montón de cosas. Y todo para nada, ¿no? Por no haber previsto estos, parecen insignificantes, pero importantes en un proceso de diálogo. El tema de plazos razonables, ¿no? La razonabilidad, que tiene que ver con que cualquier compromiso que asumas, pues tiene que estar dentro de lo razonable. Tú no puedes comprometerte a cosas que no vas a cumplir, o cosas que no están presupuestados, o que presupuestalmente no lo puedes ejecutar, o con el tiempo que te están demandando no se puede hacer. Entonces, uno tiene que ser estrictamente razonable. Por eso se habla de gestión pública, y que la gestión pública tiene que ver con la razonabilidad de que te comprometas a acciones que efectivamente vas a cumplir, que tu ley te permita hacer cumplir y que esté presupuestado para que puedas cumplir esos compromisos y que haya algún responsable para hacer seguimiento de eso, ¿no? Entonces, es sumamente importante eso, ¿no? Pues no puedes ir como loquito a comprometerte a cualquier cosa para salir del apuro. ¿Por qué? Porque ya no eres político, no estás en campaña política, estás haciendo gestión pública. Por lo tanto, se compromete dinero del Estado. Por lo tanto, tienes que ser muy responsable en esos espacios. Estos los voy a pasar. Lo que yo quería centrar más o menos en el perfil de gestor de conflictos sociales. Porque tenemos poco tiempo, voy a dedicar para algunas preguntas más que pudieran haber. El gestor de conflicto, básicamente, lo que se recomienda tiene que ser preventivo y prospectivo, ¿no? O sea, aquí va la prevención. O sea, el gestor tiene que estar alertando, haciendo seguimiento a los medios, al discurso, a las demandas que se van dando en el día a día, hacer una lectura política, ¿no?, de eso. Oye, decir, si yo no atiendo, ¿qué podría pasar a futuro?
Si yo no atiendo esto, si no canalizo esto, ¿qué podría suceder a futuro? Entonces siempre se pregunta, por eso preventivo y prospectivo, ¿no? O sea, planificar hacia futuro. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué va a pasar? Y si hago de esta u otra forma, ¿cómo voy a aterrizar hacia el futuro? Entonces es un tema importante eso. Nunca esperes que el conflicto se llegue a un escenario de conflictividad de crisis, sino siempre aborda eh, cuando las demandas están aflorando. O sea, por ejemplo, yo siempre estoy viajando a todo el Perú. O sea, yo no estoy acá en Lima sentado en la oficina, ¿no? Permanentemente estoy viajando. Cualquier demanda que aparezca en alguna parte, inmediatamente yo voy a la zona, inmediatamente me reúno con la gente, porque a veces por mala información se pudieran estar gestando discursos que pudieran generar o enarbolar una escena de conflictividad. Entonces es importante informar sobre, o atender inmediatamente, antes de que se escale, ¿no? Entonces, por eso es que los ministerios, si ustedes se han dado cuenta, hay muchos funcionarios de los ministerios en todas las regiones. El Ministerio de Transportes tiene sus funcionarios que están ahí dando vueltas en cada región. En Apurímac se darán con ustedes. La PCM tiene un responsable, un representante ahí en la PCM, dando vueltas ahí, viendo qué están haciendo, qué demandas están sucediendo. En todo el Perú tienen, ¿no? Para abordar oportunamente las demandas. Tiene que ser conocer la gestión pública. ¿Por qué? Porque los conflictos que están vinculados y que comprometen al sector del Estado, ya sea cualquier nivel de gobierno, local, regional o nacional, tiene que ver con gestión pública. Entonces, tú no puedes orientar o comprometerte si más allá de lo que está permitido bajo las normas que a ti te obligan a cumplir como funcionario público, ¿no? Entonces, y eso también, si es que estás al lado de la comunidad, acompañando a una comunidad, asesorando a una comunidad, tampoco puedes obligar, hacer que la comunidad obligue al funcionario a que firme un acta sabiendo que eso no es de su competencia, sabiendo que legalmente no lo puede hacer. A veces también hay asesores que acompañan a las comunidades que dicen, no, en vez de orientar técnicamente, se convierten en asusadores de conflictos, ¿no? Y eso termina, al final, son con consecuencias críticas y que a veces hay muertes, ¿no? Tiene que tener una lectura política, no puedes quedarte en solo abordar la parte técnica. La lectura política, ¿qué quiere decir? Que tienes permanentemente analizando la coyuntura política, cómo se mueven las cosas. Tú no puedes ir a una comunidad sabiendo que el escenario político es complejo. Por ejemplo, ahorita los funcionarios de los ministerios no están yendo mucho a las regiones. ¿Por qué? Porque automáticamente las regiones donde hay alta conflictividad los van a votar, los van a apedrear, los pueden quemar, lo que, no sé, lo que pueda pasar. No puedes exponer a ese funcionario a las regiones, tienes que tener una lectura política de lo que está sucediendo. Cualidades interculturales, ya les dije, o sea, el Perú es altamente intercultural, con una diversidad cultural. No es lo mismo que un gestor intercultural, por ejemplo. Yo soy de Puno, yo soy quechua hablante, yo también hablo aymara. Entonces yo puedo moverme en estos territorios, porque conozco la vida cultural de este país, la dinámica cultural de estos pueblos. Pero ir a la Amazonía, bien complicado, ¿no? O sea, no podría, porque no conozco. Bueno, mi esposa es de la Amazonía, ahora ya entiendo ya un poco la dinámica de la Amazonía, pero o sea, no es fácil, ¿no? Entonces, por ejemplo, es un grave error de los ministerios. Si ustedes van a los espacios de diálogo, a un ministerio, un representante del ministerio, cuando va a Bancay, por Apurímac, por donde son quechua-hablantes, a ver, dile que hablen quechua. Ni uno habla quechua. O sea, ¿cómo pueden ser gestores interculturales si ni siquiera hablan la lengua de la localidad? Es un craso error, por ejemplo. O sea, obviamente uno por trabajito acepta cualquier trabajo, ¿no? Sabiendo que no tiene cualidades interculturales, bueno, por trabajito voy, pues, ¿no? Pero ¿va a hacer un efectivo trabajo en campo? No, pues, porque no conoce la dinámica de las comunidades. Por eso es que este discurso, ¿no? ¿De dónde tienen la plata para que estos indígenas, indios estén movilizándose en Lima? ¿De dónde sacan la plata? ¿Quién los financia, no? Y dice, no. Claro, como son gente que está acostumbrada a mover un dedo, o sea, si no le dan plata, no mueve un dedo la gente acá en la ciudad. Esta gente, los periodistas, si no le dan un centavo, no abren la boca. O sea, ellos están acostumbrados a cobrar por algo. Claro, ellos piensan que los comuneros que se movilizan también cobran como ellos cobran. No, no es así, ¿no? Es una dinámica diferente. Por eso es que esos discursos, esas preguntas están bien ridículas, ¿no? ¿De dónde sacan la plata para movilizarse, ¿no? Y el otro tema es el tema de la serenidad y paciencia. Un gestor público jamás puede perder la cordura. O sea, acá lo que llamamos cerebro frío, ¿no? No puede perder la paciencia. ¿Qué es lo que pasa? Cuando estás en un escenario de conflictividad, las comunidades
a tu frente te ponen, digamos, bebitos que están a punto de morir, bebitos que tienen hidrocefalia, bebitos que, o sea, te ponen así al frente, te chantajean emocionalmente. Tú como político, ay, pobrecito, ya, hay que llevarlo ahorita mismo en el avión, hay que trasladarlo a Lima, hay que hacerlo ya. Si hiciste esto, te fregaste. ¿Por qué? Porque lo que tienes que ser canalizar a través de la institución correspondiente. Yo he acompañado a varios ministros, los ministros se comprometen a veces y dicen, no, mira, pobrecito, ya, pues hay que llevar a este niño ahorita, ¿dónde está la mamá? Ya, que suban al avión ¿Dónde? donde estamos haciendo nosotros. ¿Policías? Ya, ya, lo has trasladado, ¿De policías? ya lo has internado en un hospital. ¿Quién va a mantener quién va a pagar los medicamentos? ¿Tú? Ujú. ¿Quién va a pagar su manutención Justo ahí. en los días que va a estar en el hospital? Mi ¿Tú? mochila negra ahí al costado. Ahí ni Porque pasa, después, y ahí ni cuando el entra, mano Ministerio de izquierda. Salud, el hospital dice, usted Ahí, me ha traído, usted hágase cargo. ahí. Por eso tiene que ver el tema de la gestión pública y la CNI y la paciencia. No perder la... Trae, hijo, Cuando vas a trae las la comunidades, en ese mochila. diálogo, sobre todo en la Amazonía, le dices, de acá no vas a salir vivo. Así te dice, te amenaza con su lanza, te amenaza y te golpean en la mesa y a punto de flecharte, ¿no? Te dice, de acá. Si ese rato te vas a poner a llorar, a perder la cordura, cualquier cosa puedes hacer, ¿no? Serenidad absoluta. Para que puedas tomar acuerdos también eh, que efectivamente sean cumplibles, ¿no? El tema de la seguridad es sumamente importante. Tú no puedes exponer tu seguridad personal, física y seguridad de la información. Es muy importante, ¿por qué? Porque tú como gestor, ya sea desde la comunidad, asesorando una comunidad o trabajando desde el Estado, tú manejas información del sector para el que estás trabajando. Imagínate que pierdas tu laptop o el USB donde estás llevando la información y caiga en manos del otro. Es sumamente importante. A veces no nos damos cuenta en esos temas, pero eso tiene que tener. Mira, hay muchos perfiles más, muchas otras condiciones que debía cumplir desde mi experiencia. Esto No entiendo estoy nada que le dijo relatando que le desde una tome experiencia foto personal. nomás. Esto no está escrito en un libro, no está escrito en un artículo, ¿no? Eso los digo por una experiencia personal, por lo que he vivido, me ha tocado pasar, ¿no? Bueno, con eso quería comentarles hasta aquí, un poco compartir parte de mi experiencia. Yo sé que hay mucho por abordar desde distintos enfoques, podemos analizar, pero bueno, yo quería un poco contextualizar cuál es el rol, o sea, de por qué se dan los conflictos, qué ha estado haciendo el Estado para atender conflictos y cómo se está gestionando los conflictos, ¿no? Y finalmente, cuál debería ser el rol que tiene un gestor en escenarios de conflictividad, ¿no? Ujú. Eso, entonces, no sé si hasta acá... espero que haya colmado las expectativas que tenían respecto a mi participación y que pueda responder algunas preguntas que pudieran tener. Tenemos como 10 minutos todavía. Ujú. Sí, Magíster Wilber, la verdad, agradecerle, ¿no? Porque nos ha dado un panorama mucho más técnico en torno al justamente la crisis que venimos, ¿no? Pasando en nuestro país y el por qué se genera esto, ¿no? Sin embargo, creo que es propicio también leer algunas participaciones a través del chat. Silvia nos dice, sí, o sea, a la hora de negociar hay que buscar el ganar-ganar y creo que el hecho de ceder de algunas partes va a ir también encontrándose, ¿no? En el camino. Y Sibori le pregunta, por favor, eh, ¿cuáles, digamos, por qué se denominan o a qué se denominan poblaciones indígenas y poblaciones originarias? ¿No? No sé si esa es la primera pregunta. Luego en una recesión económica que estamos viviendo, cómo se deberían orientar los espacios fiscales por parte del Estado en sus diferentes estamentos. Esas serían las dos preguntas y creo que no hay más. Luego vamos a entrar al cierre de esta primera etapa. Wilber. Sí, creo que es importante. Sí, por ejemplo, la denominación de pueblos indígenas o originarios es un tema nuevo para muchos funcionarios, sobre todo quienes no estamos vinculados a trabajar directamente con poblaciones. Lo que pasa es que tradicionalmente desde el Estado, incluso desde la academia, nos han enseñado de que todos somos iguales, por lo tanto no hay ninguna distinción entre uno u otro. Por ejemplo, yo me recuerdo perfectamente cuando llegué a la universidad hace muchos años, yo estudié comunicaciones, el profesor me decía de relaciones públicas, decía, ustedes tienen que andar como muñequitos, bien alterno, bien planchado,
y con su lapicero Parker en el bolsillo. En esta niña, ¿no? Nos decía eso. Porque ustedes ya no están en la comunidad. Ustedes ya no son de la comunidad. Ustedes son profesionales. Como profesionales tienen que andar diferente. Y olvídense de la comunidad. En su comunidad caminan como sea, pero al ser profesionales tienen que caminar como tal. ¿Qué es lo que te estaba diciendo en el fondo? Te estaba sacando contexto, o sea, te estaba obligando a olvidar tu pasado, ¿no? Para convertirte en otro. Por eso es que ese discurso se repite en varias carreras, en todas las universidades, que te dicen que a partir de ahora tú ya no eres comunero, no eres nada de la comunidad, tú eres un profesional. Querida Por lo familia, tanto, por favor. muchos profesionales terminan odiando a su comunidad, reniegan de su origen, reniegan de dónde vienen, reniegan de su papá, de su mamá, que son campesinos de la comunidad. Les da vergüenza andar con ellos. ¿Por qué? Porque les han hecho creer que ahora son, al ser estudiantes o al ser profesionales, son diferentes a lo que eran antes, o son diferentes de sus padres. Ese discurso nos ha obligado a alejarnos de nuestro contexto social. Eso pasó, creo, con muchos de nosotros, y sigue pasando eso con todos nosotros. Entonces, cuando uno se autorreconoce como parte de una comunidad, como parte de, cuando empieza a vivir lejos, cuando emigras, recién añoras tu pasado. Ahí sí, tu comida, el platito que te daba tu mamá era el mejor plato del mundo. Tu bailecito que antes odiabas, sí, el mejor baile del mundo. Eres orgulloso de tu tierra. Eso nos pasó a todos. A mí también me pasó. Cuando yo fui a México a estudiar, recién empecé a tener, digamos, conciencia de lo maravilloso que era formar parte de mi comunidad, de mi Perú, de Sudamérica. Cuando estudié en Europa, cuando estudié en España, yo estudié en la Complutense, también estudié políticas públicas, ahí me enseñaron, porque mis maestros eran los que diseñaban la política pública de la Unión Europea. Entonces ellos me decían, Wilber, tú Querida tienes familia, la herramienta para solucionar los problemas públicos de tu país, porque tú conoces la dinámica de tu comunidad, tú conoces el problema de la comunidad, a diferencia de los otros gestores que no son de la comunidad, que no conocen y van a diseñar una política pública ajeno al contexto de la comunidad. Entonces, por eso es muy importante que nosotros empecemos a tener esta relación, una mirada diferente sobre la pertenencia y el contexto en el cual nos hemos desarrollado y en el cual trabajamos. Y entre los pueblos indígenas originarios tiene que ver con esto. O sea, por ejemplo, yo personalmente tampoco sabía que yo era parte de un pueblo indígena originario. Yo soy quechohablante, les dije, yo soy de Puno, de una comunidad. Pero, ¿cuándo empieza a tener conciencia esto? Cuando empieza a trabajar desde el Estado con las comunidades. Y entonces empieza a conocer el concepto real de qué significa indígena, porque lo que pasa, el término indígena ha sido despectivamente manoseado por muchos años, porque se les decía indio, se les esclavizaba con ese término del indio, ¿no? El indio patarrajado, todo eso. por favor. Entonces no había esta forma, pero el derecho internacional reconoce que a estos pueblos, como ya les repito, que preexisten antes de la colonia, desde antes de la colonia, que preexisten antes de la constitución de los estados, tienen mayores derechos que los que habitan posteriormente. Por eso es que el territorio de las comunidades campesinas y nativas tienen mayor protección. Por eso, aunque antes tenían las 3 I, ¿no? Inalienable, inarremarcable, imprescriptible, aunque la última constitución ya la quitaron una I, pero siguen teniendo mayor protección como comunidad, justamente por esta razón, de esta condición de preexistir. Por lo tanto, tienen mayores derechos a los que no. Entonces, tú no le puedes quitar un derecho, por ejemplo, a que hablen su lengua indígena, esa en lengua que he hecho. Por eso se llama educación intercultural bilingüe. Por eso hay salud intercultural, justamente ¿por qué? Porque se está generando, se está garantizando estos derechos, independientemente de la calidad. No estamos hablando de la calidad, estamos hablando de la política en sí. Entonces, eso es muy importante. Efectivamente, estamos también en una situación económica crítico porque no se están activando las actividades económicas producto de las paralizaciones. Esto se va a resolver una vez que se activen, que se desbloqueen las vías, ¿no? Y ojo, hay que tener en cuenta de que Perú es uno de los países macroeconómicamente sostenibles, o sea, a diferencia de otros países. O sea, en esa parte, la disciplina fiscal, digamos, a nivel macroeconómico es bastante interesante, o sea, se ha mantenido, no se hecho aforo a las reservas internacionales, por lo tanto seguimos siendo sujetos de crédito. Lo único que nos está afectando ante la imagen internacional es el escenario social y el escenario político que estamos viviendo, ¿no?
Entonces, Cayana por esa Barbulla, parte, Tecito, justamente por porque favor. somos Ya sostenibles di, ante el mundo, justamente por la cantidad de reservas que tenemos, ajá, déjalo, reservas ya, ya. naturales, es tanto minero y ¿no? Por la reserva, la diversidad que se llama biológica que tenemos en el país. Eso nos hace sostenible. O sea, cuando tú te vendes como sostenible ante el mundo, no solo es por la cantidad de reservas monetarias que tienes, sino que por las reservas que tienes que te De garantiza a ti. Es ahí, como una garantía gratis, prendaria, dejen ¿no? de hacer El bulla, por banco a ti te favor. prenda si tienes Vayan casa, afuera una ya a sus buena bullas de casa, te leyenda. tienes una buena, algo con qué garantizar. Entonces, eres económica rentable, entonces tienes garantía. Además, si no me pagas con plata, tú puedo comprar tu casa, lo puedes rematar. Entonces, yo como banco no pierdo. Es lo mismo con la economía mundial, ¿no? O sea, si bien es cierto, tenemos reservas económicas, ¿no? Pero también tenemos reservas de recursos naturales a futuro. Por eso somos un país Sostenible. económicamente sostenible en el mundo. Ujú. Eso, o sea, seguramente los próximos meses o días ya se irán poco a poco reencauzando. Ujú. Bueno, muchas gracias. Sería interesante Wilber, de seguir verdad, conversando, pero nos no pasaríamos quiero quitar. hablando 5 horas seguro sobre este tema porque es latente, ¿no? Estamos ahí y necesitamos saber y queremos saber más. Y de hecho, vamos a tener una última pregunta y participación para no dejarlo en el aire a Kevin. Por favor, si le podemos dar acceso a la apertura de el audio, creo que sí, Kevin. Sí, muy buenos días a todos, al ponente también. Quisiera, desde el tema que es conflictos, ¿no? Manejo de conflictos, me interesa bastante lo que es la parte, digamos, de cómo estamos preparando el terreno ahorita ideológicamente, con esta diversidad de problemas que tiene el Perú. Perú es un país muy diverso y así como su diversidad es amplia, también sus problemas son, se podría decir igual, ¿no? Diversos. Entonces, me gustaría consultar si estamos preparando el terreno para con este tema de huelgas, de paros, etcétera, de ideologías que se están gestando, ya digamos manipuladas, etcétera. Estamos preparando un país que no va a ir en el futuro, y cuál sería, digamos, y qué acciones deberíamos tomar nosotros como estudiantes universitarios, en qué parte, digamos, deberíamos investigar más para solucionar y cómo las investigaciones deberían tomarse para que la investigación no se quede en una tesis o en un artículo, sino que se lleve, digamos, al campo de acción, ¿no? Eso sería mi pregunta. Sí, lo que justo hay un momento mencioné, nosotros como profesionales, como estudiantes, que estamos formándonos en una universidad y que estamos ejerciendo también algunos la profesión, siempre es cuando hablemos con información, digamos, certera, no con lo que se genera en las redes, con los chismes. Porque muchas veces nuestros papás también se dejan llevar por estos discursos de alguna manera de personas eh, que lo único que buscan es agudizar las diferencias, ¿no? La confrontación, y incluso manejan, digamos, discursos con información falsa o no precisa, o tergiversan la información a su antojo. Por eso para nosotros es sumamente importante que la información que generemos tiene que adecuarse a información real, documentada. Entonces no podemos generar información falsa. Y esto va a ayudar a que tus papás, los vecinos, la comunidad pueda tener un análisis adecuado. Ahora, todos sabemos la humanidad. Hay un dicho, ¿no? En el psicoanálisis, Freud lo dice, todo discurso está atravesado por el poder y por el deseo. Eso lo dice Freud, ¿no? El padre del psicoanálisis. Entonces, ¿qué cosa quiere decir eso? O sea, todas las personas cuando hablan algo, dirigen algo, o sea, organizan algo, siempre tienen algún interés, ¿no? Por eso está atravesado por el deseo y por el poder. Siempre quieren lograr algo. O sea, no es que hace Amores, gratuito, saldremos a ya almorzar. sea que quisiera lograr imagen, lograr ganancia económica, ganancia, yo qué sé. Entonces, tanto en el campo del enamoramiento también sucede lo mismo, ¿no? Entonces,
Por eso es importante que en estos escenarios, lo que nosotros desde el ámbito profesional tenemos que hacer es generar información, digamos, real. Por eso yo les planteé, Erika, puedes compartir con todos el PPT, la información, las primeras láminas respecto a acceso a recursos naturales, la cantidad de reservas que tenemos, la cantidad de minerales, cuánta agua utiliza cada sector, cuánto utiliza, porque esa información no se brinda en la comunidad no sabe eso. ¿Por qué? Porque ustedes saben, ustedes forman parte del corredor minero sur en Apurímac, que está operando las Bambas y otras grandes minas más que hay por la zona, está la mina Akira, están otras minas por ahí que a futuro que se van a explotar. Tienen que tener, hay siempre dirigentes o personas que exacerban la confrontación y dicen, no, agua contamina, por culpa de la mina está contaminando su río. Ya, pero dicen por culpa de la agricultura también se contamina el río, eso no dicen. Acuérdense, por ejemplo, que el sector agrícola utiliza muchos pesticidas, insecticidas, que no tienen ningún tipo de control. ¿A dónde va esos pesticidas y insecticidas? ¿Se va con la planta? ¿Se va con las frutas? Va a caer la capa freática. Y esa contaminación, ¿quién se preocupa de esa contaminación de la capa freática producto de esa contaminación de la agricultura? Nadie dice nada. Claro, es más fácil echar la culpa a alguien, ¿no? Yo no estoy diciendo que la mina no contamina, ojo. Lo que estoy diciendo es que los discursos que se generan en estos contextos. Por eso es importante tener esta información y hacer pedagogía cuando hablemos con alguien. Muchas gracias. Muchas gracias, Wilber, y gracias a todos los participantes que siguen permaneciendo en sala. Antes de retirarnos, voy a invitar, por favor, al decano del Corlat Apurímac, el licenciado Máximo Soto Pareja, para que pueda hacer entrega del certificado. Gracias, colega Erika.